pantalla. ¿Dónde está? Aquí. Vale, perfecto. Vemos la pantalla, ¿no? Se ve. Vale, perfecto. Pues bueno, empezamos por donde lo dejamos. Ya explicamos las asimetrías, pero bueno, recordamos un poquito todo lo que dijésemos el temario dentro de este tema 4 de lo que veríamos. Vamos a intentar hoy acabar todo este tema 4 para que nos llegue a los demás días pues el temario que falta. ¿De acuerdo? Empezamos hablando de los medios tácticos elementales, que ya hablamos de las asimetrías, ¿verdad? De la importancia de las mismas, del trabajo, de cómo podemos trabajarlas, de lo que nos suponía trabajar, y estuvimos hablando bastante del concepto de la toma de decisión, ¿verdad? Y cómo poder trabajar esa toma de decisión, o que dos factores eran claves para poder trabajar esa toma de decisión, ¿de acuerdo? Os dije lo de los ejercicios, un PDF con ejercicios que está subido ya en el Drive, lo subí ayer o anteayer, pues lo tenéis para tener ejercicios y para pegarle un vistazo. Es bastante interesante, lo dije, es de Manolo Laguna, y está bastante bien explicado y bastante y muy comprensible para poder llevarlo a la práctica con el grupo que trabajemos, ¿de acuerdo? Teníamos un par más de vídeos, dejamos las asimetrías viendo un par de vídeos, sino ahora, para no empezar ya con vídeos y seguir un poquito de temario y darnos un poquito de brío, sino después ya cuando veamos más vídeos, pues meto algún vídeo más de asimetrías para que nos quede un poco más que claro, pues a lo mejor para tomar alguna idea también, para llevarnos a nosotros al entrenamiento y ver cómo poder trabajar esas situaciones de asimetrías, ¿de acuerdo? Así que aquí es donde lo dejamos, las asimetrías, lo dejamos con los vídeos, después ya veremos algún vídeo más, y vamos a ir a los medios tácticos simples, ¿no? Que era el siguiente grupo dentro de los procedimientos tácticos, pues era el siguiente grupo que explicar hoy. Dentro de estos medios tácticos simples vamos a diferenciar en dos apartados, dijésemos, que uno va a ser la circulación del balón, ¿no? Algo que todos conocemos, ¿no? Como la circulación del balón, y la circulación de los jugadores, ¿de acuerdo? Explicaremos estos dos puntos, ¿de acuerdo? Desde los aspectos técnicos a los aspectos tácticos de estas situaciones, de estos medios tácticos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar pues por la circulación de balón, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito, tocamos qué elementos técnicos son fundamentales en la circulación de balón para tener una correcta circulación de balón. Y por tanto, los tres elementos indispensables, los tres elementos que tenemos que dominar, ya sobre todo en categorías mayores, ¿no? Juveniles, seniors, y obviamente en cadetes y en infantiles lo estamos perfeccionando, pero ya tener un dominio absoluto ya en categoría senior, pues será de los elementos técnicos para la circulación del balón, de los pases, las fijaciones, que ya hablamos también el día anterior, también estuvimos hablando, o el primer día estuvimos hablando de las fijaciones, ¿no? Que era el elemento indispensable, ¿de acuerdo? Para un correcto funcionamiento de ataque del juego ofensivo, ¿no? Que era lo mínimo, la exigencia mínima que a un jugador se le debe pedir, ¿no? Y hablamos después pues de las fijaciones pares y fijaciones impares, también lo tocamos, ¿no? Y siguiente, pues la capacidad de desmarque, ¿no? Estamos hablando de la capacidad de desmarque para una circulación de balón. Lo que hablamos, el juego sin balón, el jugador que va a recibir, pues tiene que tener esa capacidad de desmarque ante una defensa exterior o ante una salida al impar de algún defensor. Hay que tener esa capacidad de desmarque, ¿de acuerdo? Estos tres elementos, fijaciones, lo hemos visto un poquito conmigo, los otros dos elementos, a ser elementos técnicos, pues los habéis visto en la otra asignatura de técnico-táctica
individual, ¿de acuerdo? Más que nada marcarlos, no voy a explicar demasiado el desmarque y pases porque ya lo habréis tocado y para no hacernos repetitivos, ¿de acuerdo? Aparte de estos elementos técnicos, pues tendremos los objetivos específicos, ¿no? Específicos de la circulación de balón, qué es lo que busco con la circulación de balón, ¿de acuerdo? Qué eficacia busco con esta circulación de balón. El primero de todos, como es obvio, va a ser mantener la posesión del balón, ¿no? A través de la circulación de balón, pues voy a intentar mantener la posesión del balón. Pues ya hablamos ya en la primera clase y dentro de los objetivos, de los principios fundamentales del juego ofensivo, pues estuvimos hablando de la posesión del balón. Otro que ya es importante sería dificultar la basculación defensiva, ¿no? A través de una buena circulación de balón, hacer trabajar a la defensa, que haya esa basculación defensiva que después nos permita simplemente con la circulación de balón conseguir buenos unos contra unos o conseguir superioridades numéricas simplemente por una buena circulación de balón, ¿no? Obligar a trabajar a la defensa y que se puedan producir esos desequilibrios en la defensa y con una simple circulación de balón, ¿de acuerdo? Pues poder conseguir ya una opción de gol, ¿ok? Segunda sería ampliar espacios a zonas opuestas, ¿ok? Cargar, dijésemos cargar con la circulación de balón, cargar hacia una zona para llevar el balón rápido a la otra y encontrarnos pues con más espacios, ¿no? Con más espacios para poder jugar lo que he dicho anteriormente, para poder jugar más situaciones de uno contra uno con más espacios o situaciones de dos contra dos con más espacios, etcétera, ¿de acuerdo? Y por último, aquí de objetivos específicos nos pone aprovechar las líneas de pase libre, ¿no? Estamos hablando de la circulación de balón, por tanto, si no hay líneas de pase libres, la defensa cortaría esa circulación de balón y no existiría la misma, ¿no? Por tanto, siempre objetivo específico, aprovechar líneas de pase libres. Por tanto, este aprovechar líneas de pase libres viene ligada al elemento técnico, sobre todo de capacidad de desmarque, ¿no? ¿Okay? Si intentan romper esa circulación de balón desde la defensa, pues esa capacidad de desmarque va a hacer que tengamos esas líneas de pase libre, ¿de acuerdo? Estas serían un poquito los 4 objetivos específicos de la circulación del balón. Y después hablaríamos de los errores a evitar, ¿no? De los errores a evitar en este aspecto, que sería pues la poca o nula búsqueda del espacio libre, ¿de acuerdo? Es decir, si con la circulación de balón queremos generar peligro, ¿de acuerdo? Queremos generar dificultar esa basculación defensiva, ampliar esos espacios que hemos puesto en los objetivos específicos, si no vamos a buscar el espacio libre, si no hacemos una circulación en la cual atraemos a defensores, vamos generando poco a poco, vamos generando espacio para que lo que ya hablamos en días anteriores, un pase más, un pase más, un pase más, aquí vendría dada, ¿no? Con la circulación de balón, las continuidades, ¿ok? Ese pase más, ese pase extra, pues si no buscamos ese espacio libre, si no existe ese ataque al espacio libre, pues no vamos a generar ningún peligro mediante la circulación. Si estamos circulando el balón en 12, en una defensa 6-0 poco profunda y estamos circulando el balón en 12 metros, en 11 metros, con muy poco ataque al espacio libre, sin ninguna fijación, pues no va a servir para nada esa circulación de balón. Nos va a servir para bien poquito, ¿de acuerdo? Viene ligada a lo que acabo de decir ahora, ¿no? Pues poca o nula fijación, otro error a evitar. Si no fijo, no consigo absolutamente nada. Ya hemos dicho que esa es la exigencia mínima para un jugador de ataque. Mínimo tiene que atraer o fijar a su oponente directo, ¿de acuerdo? Si no atraemos o fijamos a nuestro oponente directo, no somos peligrosos. Si no somos peligrosos, no estamos generando nada, ¿de acuerdo? Otro importante, abajo, no sé si se ve un poquito ahí con el azul, uso innecesario del bote, ¿de acuerdo? Sobre todo la circulación, ya estuvimos hablando del bote en el contraataque, ahora en la circulación del balón, pues 3/4 de lo mismo, si queremos dar velocidad, al balón, ritmo, lo que decimos, ritmo de juego, si estamos botando el balón a la hora de circular circular el balón, pues esa velocidad la perdemos, ¿de acuerdo? Ese ritmo o esa velocidad que a lo mejor hemos ganado,
hemos ganado simplemente con el bote, pues lo perdemos. Otra cosa es lo que llevamos diciendo. No se tiene que botar el balón nunca. Obviamente, el bote es un recurso y la circulación de balón también. Si me salen a disuadir un pase o me salen a hacer un impar o la defensa sube líneas, pues obviamente necesitaré el bote para traer a ese defensor y poder continuar la bola. ¿De acuerdo? ¿Okay? Pero aquí lo que tenemos que remarcar es innecesario, sobre todo el uso innecesario del bote, el votar por votar, que sobre todo se suele dar pues en categorías más pequeñines, ¿no? Que todavía tienen el bote, quitar esa manía de recibir, votar, o estamos en una circulación, estamos ganando con la rapidez de balón y de repente pues voto el balón, ¿no? Pues ese uso innecesario, intentar eliminarlo, ¿de acuerdo? Siempre el bote como un recurso ante las situaciones que la defensa pues nos pueden generar. ¿De acuerdo? Otros dos aspectos muy importantes, que sobre todo hay que entrenarlo desde pequeñines, cuando me refiero a pequeñines, es infantil, cadete, ¿no? que hablamos de la circulación de balones, la no recuperación de la posesión, ¿no? Más que de la posesión, de la posición. Aquí está mal puesto. De la posición, ¿no? Si queremos dar ritmo de juego, queremos dar velocidad al balón, una vez que yo ataco al espacio libre, que yo fijo, ataco dentro de 9 metros, ¿no? Y suelto la bola. Si no recupero, cuando el balón vuelva, no doy esa opción, no va a haber esa fluidez de balón, ¿de acuerdo? Por tanto, y puedo ser más fácil que me defiendan o más fácil que recuperen la bola la defensa por no recuperar esa posición en el campo, ¿no? Es un trabajo muy desde infantiles, de cadetes, de machacar en la circulación de balones, ese atacar, recuperar, atacar, recuperar, atacar, recuperar, ¿de acuerdo? Para dar esa fluidez y esa velocidad que queremos a la circulación del balón. Y también más que errores habituales, sí sería objetivo específico. Y ya hemos hablado de ello también, el timing de pase-recepción, ¿no? Ya hemos hablado en otros momentos del timing, de ese timing, del momento idóneo, del momento concreto, de no dar el pase un segundo antes o un segundo después, o a una velocidad mayor o a una velocidad menor, sino en el momento justo, a la velocidad justa, para crear situaciones de peligro, para dar pues, las continuidades positivas, ¿de acuerdo? Importante, pues ese timing pase-recepción, obviamente la circulación del balón es indispensable, ¿no? Pues, por lo que llevamos diciendo, para que haya una circulación de balón pues, rápida y... ¿De acuerdo? Esto no pasa ahora. Seguiremos hablando de la circulación de balón. Perfecto, aquí estamos. Hemos visto estos elementos, los objetivos, un poquito los errores a evitar, ¿no? En la circulación de balón. Y vamos a hablar un poquito del jugador con balón en cuanto al aspecto que estamos viendo, de la circulación, ¿no? El jugador con balón, qué aspectos, qué puntos son importantes, y del jugador sin balón, el jugador que va a recibir en esa circulación. El jugador con balón, qué aspectos importantes tiene en esta circulación. Pues el primero va a ser el campo visual, ¿no? Como es obvio, campo visual para continuar la buena circulación y para observar si lo que hemos dicho, si la defensa se anticipa, si la defensa busca un robo, si no tengo ese campo visual y regalo la bola, doy el pase sin mirar porque creo que mi compañero va a llegar, etcétera, 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 pues se puede producir ese robo de balón. Por tanto, importante el campo visual, ¿no? Observar, ver al compañero que va a dar el pase, ¿de acuerdo? Siempre orientados y fijados a portería, pero cuando voy a dar el pase, girando el tronco y dar el pase al compañero, ¿de acuerdo? Segundo, todo viene ligado al atacar el espacio libre y a la fijación, causar peligro, ¿de acuerdo? Viene ligado a lo que hemos dicho antes. Si no ataco el espacio o no fijo, ¿de acuerdo? Al defensor, no causo peligro. Por tanto, en una circulación de balón, si lo que pretendemos es intentar ganarla de un lado, si no genero ese peligro, no causo ese peligro, pues el jugador con balón pues no es eficaz, ¿no? Esa circulación, ¿de acuerdo?
Tercer punto del jugador con balón, pues estaríamos hablando de la calidad, ¿no? ¿De la calidad de qué? De la variedad técnica, ¿no? De la variedad técnica, pues de los aspectos técnicos que hemos visto en la diapositiva anterior. Esa calidad de pase, ¿de acuerdo? Esa calidad de pase, esa calidad de recepción, ¿de acuerdo? Esa calidad de desmarque en el momento que lo necesitemos, ¿de acuerdo? O esa calidad de cuando sea necesario, esa calidad en el bote y en los desplazamientos, ¿de acuerdo? Eso por tanto, al final esto es como todo, si no hay esa calidad técnica, después por mucha táctica que quiera aplicar, se me va a hacer bastante complicado, ¿no? Porque si no tenemos detrás esa variedad técnica, esa calidad, pues las situaciones tácticas se me van a complicar. Por eso la técnica se trabaja siempre, ¿no? Desde más pequeñajos hasta seniors, ¿no? Pero se hace mucho hincapié en la técnica, sobre todo en categorías infantiles, en categorías cadetes, en las que antes de introducir la táctica se introduce la táctica, pero de una manera más sencilla, tenemos que tener un muy buen trabajo técnico para que a la larga, en el desarrollo del jugador, después que tengamos buenos jugadores tácticos. Sin una base técnica, pues no habrá buenos jugadores tácticos, ¿de acuerdo? Al final todo va ligado. Aparte de esa calidad técnica, de variedad técnica, ¿no? Del jugador con balón en cuanto a la circulación de la pelota, pues estamos hablando también de una capacidad perceptiva, ¿no? De percibir, ¿no? Eso es, todo va ligado, todo lo que estamos hablando, capacidad perceptiva, campo visual, lo que estoy hablando de la defensa, de situaciones que nos puedan defender y cortar líneas de pase, pues ahí estará la capacidad perceptiva del jugador, es decir, si me tengo que saltar una línea, si aprieto un poquito más a ese espacio que se ha generado porque el defensor ha subido a picar, de acuerdo, a disuadir el pase al lateral, y al atacar ese espacio estoy obligando a que ese defensor baje y ya puedo continuar la bola, ¿no? Pues esa capacidad perceptiva de lo que sucede en la pista. Y por último, se le apoya, ¿no? Se le apoya. ¿A qué se refiere esto? Que una vez yo soy el jugador con balón, pero en el momento que ya he dado el pase, eso no ha acabado, esa circulación no ha acabado, ¿no? Tengo que recuperar y paso a ser un apoyo, ¿de acuerdo? En el momento para cuando venga la pelota hacia mí otra vez. Bueno, pues eso es importante con el aspecto que hemos dicho antes de recuperar, ¿no? De recuperar la posición. Sí, yo del pase he atacado, he fijado, voy a atacar el espacio correctamente, he dado la velocidad correcta, me he llevado, si queremos, hablamos de que me he llevado a dos jugadores, pero yo tengo que recuperar esa posición por si el balón vuelve a mi zona y volver a ser un apoyo para el compañero, ¿de acuerdo? Por tanto, esos cinco aspectos, ¿de acuerdo? Y el jugador sin balón, pues el jugador sin balón que hablaremos de él, dinamismo, ¿no? Capacidad de desmarque que veníamos diciendo antes, ¿no? Tiene que tener ese dinamismo, no puede ser un jugador que reciba parado, ¿no? Que esté parado, tiene que seguir la jugada. Por tanto, es un jugador activo, todo va ligado, al final, recuperar, atacar en carrera, que habréis oído tantas veces, pues sobre todo la circulación de balón, se exige ese dinamismo, ¿no? Porque si yo recibo parado, pues obviamente la velocidad que podamos haber ganado en el lado contrario de donde venga la bola, si yo recibo parado, pues voy a frenar esa velocidad, ese ritmo que lleve el balón. Por tanto, jugadores sin balón, dinamismo, ¿no? Recibir siempre en carrera, atacar, fijar o atacar espacio para continuar la bola, ¿de acuerdo? Lo mismo que antes, variedad técnica, ¿no? En cuanto al desmarque, en cuanto a la recepción, que soy el jugador que va a recibir, que va a continuar la jugada, y capacidad perceptiva, pues, 3/4 de lo mismo, ¿no? Para observar esas situaciones que se puedan dar en cuanto a la defensa en la circulación de balón. ¿De acuerdo? Remarcar estos aspectos del jugador con balón, el jugador sin balón, ¿ok? Y hablamos ahora de las bases del funcionamiento de esta circulación de balón. Vamos a verlas rápidas. No hace tiempo a todo. Tenemos estos 4 y ahora explico un poquito, ¿de acuerdo? Hablaríamos de, obviamente, la circulación de balón, pues la variedad en los pases, ¿no? Esa calidad en los pases.
esa variedad de combinación de elementos técnicos que se pueden dar, el reparto equilibrado de apoyos, ¿ok? Y la variedad en esos apoyos, ¿ok? Ahora vemos un poquito cada uno, así a grandes rasgos. Variedad en los pases. Variedad en los pases en relación a qué? Pues lo que íbamos diciendo, ¿no? Velocidad, ritmo, sentido, dirección, tipo, ¿vale? Lo que íbamos diciendo todo el rato del timing de los pases, ¿no? De recuperar, del ritmo, un cambio de sentido, de un cambio de dirección que se puede dar en la circulación de balón para generar una superioridad en algún lado de la defensa, ¿ok? Esos cambios de sentido, esos cambios de dirección, pues también son importantes en cuanto a la circulación de balón, como es obvio, ¿no? Simplemente un cambio de sentido de balón pues puede generar un desequilibrio en la defensa. Se ha sobrevasculado esa defensa hacia un lado, en el momento que cambio de sentido del balón, ya me puedo encontrar con espacios al lado contrario para poder atacar y para poder tener situaciones de gol. Por tanto, muy importante la variedad en los pases, ¿de acuerdo? Con relación a estos aspectos que vemos aquí, que van ligados muchos van ligados con la técnica individual del jugador, no solo del jugador, sino de la acción, ¿no? Aquí ya estamos hablando de los pases, pero esta relación de aspectos se podría dar con la finta también, ¿ok? Segundo, variedad en la combinación de ¿qué? De los elementos técnicos, ¿no? Al final estas acciones tácticas, por lo que he dicho, son una suma de diferentes elementos técnicos. Por ello es tan importante trabajarlos, machacarlos, intentar que los consoliden en categorías infantiles y cadetes, ¿de acuerdo? Eso no significa que en juveniles y seniors no se trabaje. Obviamente la técnica se va a seguir trabajando hasta el final de los días, ¿no? Como quien dice, porque siempre hay ese margen de mejora y siempre hay esa mejora que tiene que tener, que puede tener el jugador, ¿no? Pero sobre todo esos elementos técnicos pues los vamos a machacar en infantiles y cadetes cuando están en ese aprendizaje, ¿no? Y tienen que llegar pues a categorías más grandes pues con esos aspectos dominados, ¿no? Y esos elementos técnicos, esa variedad de combinación de elementos técnicos que se da en la circulación de balón, pues obviamente son los desplazamientos, ¿no? Tan importantes, desplazamientos que trabajaremos desde benjamines a alevines, que es donde más machacaremos muchos esos desplazamientos, ¿no? Muchos circuitos de desplazamientos. Al final haces dijésemos una educación física, ¿no? Y trabajas esos desplazamientos que después van a ser la base futura para realizar muchos gestos técnicos ya propios del balonmano, ¿no? Pero bueno, trabajar esos desplazamientos, esos desmarques que ya vamos hablando, esas fijaciones que ya hemos estado hablando, esos pases que hemos hablado en el punto 1 y el manejo de balón, ¿de acuerdo? Esa recepción, adaptación del balón, ¿ok? Importante remarcar esos elementos técnicos dentro de la circulación. Y por último, pues, lo que hemos dicho, reparto equilibrado de apoyos, ¿no? Nos referimos con apoyos, ¿no? Es una jugada colectiva, ¿no? Aquí estamos hablando del colectivo. Por lo tanto, de una circulación de balón, todos los jugadores, todo el colectivo tiene que estar atento al balón por las circunstancias que se puedan dar. Se puede dar un cambio de sentido. Por lo tanto, un cambio de sentido, aunque hacemos ese cambio de sentido, todos los jugadores tienen que estar atentos para continuar siendo peligrosos, continuar esa circulación de balón, o saltarse un puesto debido a una defensa impar, o pases largos porque estamos atacando estamos circulando el balón en una superioridad, ¿de acuerdo? Y tenemos claro, el defensa exterior está picando y tenemos claro ese pase largo, lateral extremo contrario, y ya con eso ya generamos un desequilibrio claro, ¿no? Pues esos apoyos, ese reparto equilibrado de apoyos en relación a todos estos aspectos que vemos aquí, ¿de acuerdo? Y que pueden y deben darse en las circulaciones de balón, ¿de acuerdo? Aquí vamos a acabar con la circulación de balón, yo creo que es algo de lo más básico, ¿no? Y de lo que más tenemos que trabajar y que al final para intentar conseguir o querer conseguir medios tácticos más complejos, si no tenemos esa circulación de balón, a veces se nos complica mucho. ¿Por qué? ¿No? Porque con esa circulación de balón, lo que hemos dicho, ya estamos trabajando la basculación de la defensa, ya estamos generando una serie de movimientos que
nos van a ayudar a después, cuando realicemos el medio táctico más complejo, pues nos va a ayudar a encontrar situaciones con un jugador que ya ha producido más desplazamientos, por lo tanto será más fácil poder superar el 1 contra 1 o poder superar en el 2 contra 2, ¿de acuerdo? O que haya un desequilibrio defensivo. Por tanto, importantísimo que antes de iniciar cualquier jugada, cualquier medio táctico más complejo, haya una buena circulación de balón, ¿de acuerdo? Y no solo para iniciar un medio más complejo, sino simplemente porque con una buena circulación de balón podemos conseguir una superioridad o podemos conseguir situaciones de gol, como ya hemos dicho antes. Por tanto, aunque sea algo básico, podríamos decir, remarcar la importancia de una buena circulación de balón en los equipos que podamos entrenar. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con el segundo punto de los medios tácticos básicos, ¿no? Que hemos dicho la circulación del balón. Ahora ya vamos a hablar de la circulación de los jugadores, ¿de acuerdo? Esa circulación de jugadores se puede dar desde tres puntos, desde tres formas, ¿no? De tres formas se pueden dar, desde la circulación, ¿de acuerdo? Es decir, una circulación de un jugador para que salga de su puesto específico para ser un apoyo, ¿no? Una transformación, estamos atacando 3-3, atacando con una primera línea y el central o el lateral se desdoblan al pivote, y estamos hablando de una transformación porque hemos cambiado el sistema de juego. En vez de estar atacando 3-3, ¿no? Tres segundas líneas, tres primeras líneas, pasamos a un 2-4, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ahí hablaríamos de la transformación del sistema de ataque, ¿ok? Y el desdoblamiento, ¿de el desdoblamiento que puede ser de cualquier jugador o de la primera línea o de los exteriores para los siguientes objetivos que veremos después, qué buscamos con esos desdoblamientos o qué podemos buscar con esos desdoblamientos de jugadores, ¿ok? Que ahora hablaremos. Y nada, un poquito aquí la denominación, ¿no? Que tenderíamos por circulación de jugadores, la nombramos y poquito más, ¿no? Eso, mira, el desplazamiento de los jugadores fuera y hacia otro puesto específico con el fin de atacar, pues, otras zonas, ¿vale? Aquí está un poquito la definición, no le vamos a hacer mucho hincapié y listo, ¿ok? Aquí hablaríamos, por ejemplo, de un tipo de circulación, un tipo de desdoblamiento, ¿no? Un extremo que vemos que sin balón, ¿de acuerdo? Se circula a doble entre 2 y 3 hacia esa zona. ¿Ok? Simplemente un poquito ver la pizarra digital para introducir un poquito que no solo sea todo letra y diapositivas. ¿Ok? Aquí un poquito ya con algún movimiento ya más complejo. Estamos viendo cómo lateral derecho se desdobla y transforma el sistema de ataque en un 2-4, ¿no? Apoyándome en el extremo ataca espacio, central recibe, ¿de acuerdo? Cayendo a la zona a la zona del lateral derecho para transportar el balón al lado contrario, donde reciba el lateral izquierdo y tengamos al lateral que se ha convertido en ese pivote y pueda jugar un 2 contra 2 con mucho espacio, o se haya podido producir un desequilibrio en la defensa y tenga una situación de 2 contra 1 o de 3 contra 2 o de 4 contra 3 en el juego, ¿de acuerdo? Que al final es lo que hemos dicho antes, ¿no? Al final ya lo veremos más adelante, muchos medios tácticos o medios o jugadas más complejas, ¿de acuerdo? Lo que van a buscar va a ser eso, situaciones, y ya lo vimos en los vídeos de ayer, ¿no? Muchos movimientos por fuera, algún cruce, algún doble cruce, alguna permuta, buscamos. ¿Y qué es lo que nos genera? Pues nos va a generar una situación de superioridad en un lado. Y por tanto, la importancia de trabajar anteriormente las asimetrías para que los jugadores vean esas situaciones de ventaja, de superioridad que se nos dan, ¿de acuerdo? Y eso es lo complicado, hacer ver a nuestros jugadores que cuando esas situaciones en la pista cuando se den, saber atacarlas, saber entenderlas, ¿de acuerdo? Y sobre todo verlas para poder buscar conseguir el éxito en esas situaciones de superioridad que se den. Pero al final es
final es una de las básicas del balonmano, ¿no? Leer las situaciones que se dan en la pista, leer esas situaciones de asimetría que se nos dan ante un movimiento que hayamos hecho, ¿de acuerdo? Bueno, hemos visto estos dos movimientos, ¿no? De desdoblamiento, transformaciones, ¿de acuerdo? Vamos un poquito con los objetivos generales de estas transformaciones, de estos desdoblamientos. Aquí, ¿de acuerdo? Vamos a verlos de forma. Si alguno, ya lo hemos dicho, si alguno ve que hay alguna forma o alguna cosa que se escapa y dice, ostras, pues a mí yo trabajo este desdoblamiento desde esta forma, voy a compartirla sin ningún tipo de problema. El objetivo generales, ¿no? Objetivos generales de esta idea, de este medio táctico, que es la circulación del jugador, ¿no? ¿Qué nos crea? ¿Qué objetivos generales? Pues crear nuevas posibilidades ofensivas, ¿de acuerdo? Estamos desdoblando a un jugador, por lo tanto, se nos crean nuevas posibilidades desde el punto de vista ofensivo. Dos, provocar errores o situaciones de desventajas para la defensa. ¿Ok? Es lo que estábamos diciendo, ¿no? Ante una situación se crea una nueva posibilidad, hay un jugador que está ocupando otra zona del ataque, otro espacio, pues que buscamos provocar esos errores en el cambio de oponente, provocar esos errores en el cambio de las situaciones defensivas y que nos puedan producir una ventaja del ataque sobre la defensa, ¿no? Esta que vendría ligada, ¿no? Romper la igualdad numérica y el reparto de responsabilidades en la defensa. ¿Okay? Al final, en el momento que desdoblas a un jugador, puede haber ese factor sorpresa, ese factor en el cual se genere una desigualdad numérica, ¿de acuerdo? Y si somos capaces de verla, simplemente con ese desdoblamiento, pues la podremos atacar, ¿ok? Y el reparto, pues lo que hemos dicho antes del reparto de responsabilidades de la defensa en cuanto a cambios de oponente, ¿ok? Aspectos defensivos que tiene que trabajar la defensa ante estos desdoblamientos, ¿ok? ¿Qué puede provocar también un desdoblamiento? Pues provocar un cambio de sistema defensivo, ¿de acuerdo? Están defendiendo 5-1 o están defendiendo 3-2-1 o una defensa abierta y ante un desdoblamiento, pues esa defensa a lo mejor, depende de lo que esté marcado por el entrenador, pues ante ese desdoblamiento, la gente del 5-1, el avanzado bajará y se convertirá en un 6-0 y ya estamos haciendo que cambien ese sistema defensivo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Con esto me quiero referir al cambio de sistema defensivo que puede provocar esos cambios. ¿Ok? Siguiente, el objetivo, pues posibilitar y aprovechar la eficacia de los jugadores en otros espacios, ¿no? ¿Qué significa? No solo aprovechar, sino también dar ventaja a los jugadores que ya trabajan en ese espacio. ¿Qué significo con eso? ¿Qué quiero decir con esto, no? Ahora, últimamente, sí, podemos decir que como de moda o ha estado durante estos últimos tiempos que hemos visto mucho en cuanto a desdoblamientos y aprovechamiento del pivote. Pues ese desdoblamiento del extremo y el pivote bien abierto y el pivote se queda emparejado con el defensor exterior. ¿De acuerdo? Se nos queda emparejado con el defensor exterior y se produce un 2 contra 2 con espacio y aparte con espacio, pues emparejando a un pivote y a un exterior, que por norma, pues un pivote va a ser un jugador pesado, un jugador corpulento, un jugador que va a ganar la partida defensiva al exterior. Y esto lo hemos visto mucho en los últimos años, ese medio táctico, esa manera de aprovechar los desplazamientos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues posibilitar y aprovechar la eficacia de los jugadores en esos espacios, a ello va dirigido, ¿no? Y aprovechamiento de estos espacios, explotación de puntos débiles de la defensa. ¿De acuerdo? Con esto, unas defensas abiertas o unas defensas que piquen mucho, ¿no? Que el concepto de disuasión lo utilicen mucho, pues con esos desdoblamientos y atacar esos espacios libres que se generan, pues va a ser un punto débil dentro de una defensa abierta y hacer que no salgan tanto, que no nos rompan ese juego, ¿no?
con eso buscaremos esos desplazamientos de exteriores o de laterales para hundir un poquito la defensa y aprovechar esos puntos débiles, ¿de acuerdo? Estos son un poquito los objetivos generales que hablamos de la circulación de balón, de la circulación de jugadores, consideraciones generales. Vamos a hablar rápido de ello. Aquí lo pone, ¿no? Lo que hemos estado diciendo antes. Es una forma de ataque utilizado fundamentalmente contra defensas abiertas, ¿no? Para hundir esas defensas, sobre todo porque las defensas abiertas pues son defensas donde atrás va a haber muchos espacios. Y por tanto, con esos desdoblamientos vamos a intentar crear confusiones en los cambios de oponente, vamos a intentar aprovechar esas entrelíneas, esos espacios libres que se dan entre una línea defensiva y la otra línea defensiva, ¿no? ¿De acuerdo? Esto todo lo tenemos bastante claro, que una defensa abierta pues lo vamos a trabajar con mucho juego sin balón, con muchos desdoblamientos, ¿no? Esto ya lo veremos cuando veamos cómo atacar las defensas abiertas, pues ya haremos mucho hincapié en esos desdoblamientos o cómo los vamos a utilizar. Eso no quiere decir que no sea útil contra defensas en bloque o defensas más cerradas como un 6-0, ¿de acuerdo? Si se combina adecuadamente ¿con qué? Pues con la circulación de balón que hemos hablado antes. Y que ahora veremos de qué formas útiles utilizamos los desdoblamientos ante defensas cerradas, ¿de acuerdo? La simultaneidad de varios movimientos crea gran incertidumbre a la defensa, lo que estamos hablando, ¿no? Que tantos cambios de circulaciones de jugadores, lo que obliga a esa defensa es adaptarse a esos momentos, obliga a que se produzcan cambios de oponente. ¿Okay? Así que si se producen esos cambios de oponente, se producen esos cambios en las defensas, ¿de acuerdo? Pues produce incertidumbre la defensa. ¿Okay? Por tanto, también en categorías bases, cuando desdoblamos y tal, muchas veces se descuenta la defensa, ¿ok? Y creamos situaciones ya de peligro o situaciones de gol. ¿Sí? Para consideraciones generales. ¿Y qué exige a los jugadores estos desplazamientos, estos desmarques, estas transformaciones? Pues altos niveles de coordinación, ¿ok? Al final es algo que tiene que estar trabajado, un desdoblamiento, una transformación de ataque de 3-3 a 2-4, pues tiene que estar bien trabajado, tiene que estar bien coordinado. ¿Para qué? Para ocupar los espacios que toque en ataque, porque si no va a haber situaciones en las cuales algún jugador con balón se va a encontrar sin apoyos o nos vamos a encontrar ahogados en ataque. Por eso altos niveles de coordinación, altos niveles de entrenamiento, bien machacado desde el entrenamiento para después llevarlo a la práctica en las situaciones de partido, ¿no? Hablamos del dominio de medios tácticos, esta exigencia de los desdoblamientos de jugadores y un ajuste temporal y espacial de las acciones, ¿no? Aquí vendría el timing de las acciones, lo que hemos dicho timing, pase, recepción, ¿no? Pero también hablaríamos del timing en el momento justo que tiene que desdoblarse el compañero, dar el tiempo necesario para que ese compañero llegue al desdoblamiento, llegue a la zona donde queremos para o encontrar una superioridad o para tener ese apoyo, ¿de acuerdo? Por tanto, tiene que haber ese ajuste de las acciones, ¿de acuerdo? De las acciones que vayamos a realizar en el desdoblamiento. ¿Okay? Estas son las exigencias, las consideraciones generales de la circulación y las exigencias a los jugadores, ¿no? Aquí vamos a hablar, pues, vamos a seguir con el tema. Y aquí en el punto este que os he dicho, que hemos hablado de es muy útil contra defensas en bloque también. ¿Por qué es muy útil en defensas en bloque? ¿De acuerdo? Pues aquí vamos a ver un poquito por qué he puesto esta utilidad no solo contra defensas abiertas, sino también contra defensas en bloque más cerradas, que hablaríamos de sistemas defensivos 6-0, ¿de acuerdo? Más o menos profundos. Pero una de las ideas sería dividir la defensa en dos, ¿de acuerdo? Romper. ¿Qué decimos con dividir la defensa en dos cuando circulamos a un jugador? Al final, ¿no? 6 contra 6, si desdoblamos a un primera línea, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir la defensa, vamos a tener un 3 contra 3 en un lado y otro 3 contra 3 en otro lado con espacios, ¿de acuerdo? Con espacios si aprovechamos la anchura que nos dé
que nos dé la pista. Por eso hablamos de dividir la defensa en dos, ¿de acuerdo? Si tenemos un bloque defensivo, 4 jugadores muy fuerte y nosotros tenemos buenos jugadores en el pivote, pues es una de las ideas a trabajar, ¿no? Intentar jugar 3 contra 3 con espacio, ¿de acuerdo? Y rompiendo esa defensa en dos partes, ¿ok? Pues de lo dicho, romper la cohesión del sistema, romper el reparto de responsabilidades de esa defensa, ¿de acuerdo? Arrastrar defensores de forma lateral y provocando errores en la ejecución de los medios tácticos defensivos, ¿no? En esos cambios de oponentes que se puedan dar ante un 2 contra 2 o ante situaciones de algún cruce que se pueda dar en la primera línea de ataque, ¿no? Pero bueno, esa sería una de las ideas importantes con la transformación del sistema, del desdoblamiento de los jugadores, la idea de dividir la defensa en dos para poder trabajar sobre todo el 2 contra 2 o un 1 contra 1 de los exteriores con espacio, ¿de acuerdo? Si tenemos esas virtudes, si tenemos un equipo con que su virtud sea el 2 contra 2, que tengamos muy buenos pivotes, pues vamos a intentar desarrollar esta idea, ¿no? Si tenemos exteriores con un muy buen 1 contra 1, muy eléctricos, con muy buena finta, pues vamos a intentar idear esto para que haya situaciones de 1 contra 1 de los exteriores, ¿de acuerdo? Hemos dicho dividir la defensa en dos y en función de las características de nuestros jugadores, pues a lo mejor nos va a interesar hundir la defensa, ¿de acuerdo? Es una defensa profunda, un 6-0 profundo que sale mucho a tocar, que sale mucho a disuadir, ¿de acuerdo? A acosar a ese jugador con balón, pues con un desdoblamiento que vamos a realizar, vamos a hundir la defensa, ¿de acuerdo? Y vamos a facilitar, si somos un equipo que tenemos buenos lanzadores, hundir la defensa, ¿ok? Lo que pone aquí, dificultar esa profundidad de la defensa para que esos jugadores, esa primera línea que tiene más capacidad de lanzamiento, más capacidad de chut, pues tenga opciones de lanzar desde situaciones de 9 metros, 8 o 10 metros, ¿de acuerdo? Pero sin tener ese peligro, esa defensa profunda que nos haga daño, ¿de acuerdo? Todo vendrá relacionado a hundir la defensa, pues todo va a venir relacionado con lo que hemos dicho, ¿no? De buscar el lanzamiento de esa primera línea, ¿no? Facilitando el juego a distancia, facilitar espacios de lanzamiento y provocar dudas y retrasar el acoso al portador del balón, ¿de acuerdo? Esas dos ideas son las que quería remarcar con la transformación o con el desdoblamiento de jugadores, ¿no? Que sería dividir la defensa y hundir la defensa, ¿de acuerdo? Para lo que hemos hablado en cada caso. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, pues estaríamos hablando un caso de desdoblamiento para hundir la defensa, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Por qué? Tenemos un lateral derecho lanzador, por ejemplo, y vamos a, como vemos, desdoblar el extremo izquierdo para que quede emparejado entre el 2 y el 3 defensivo para intentar evitar que estos jugadores pues salgan a tocar demasiado, o si tenemos un buen jugador, un buen exterior que es capaz de producir algún bloqueo o alguna pantalla, ¿de acuerdo? Pues llevar el balón hacia esta zona para buscar el lanzamiento previo cruce con el central del lateral derecho, aprovechando este desdoblamiento, aprovechando este 2 contra 2 que se da. No simplemente tiene que ser para lanzar, sino para generar peligro y llevar balón, ¿de acuerdo? Hacia el compañero del otro lateral, ¿de acuerdo? Pero sobre todo si buscamos el lanzamiento, pues es para hundir una forma, ¿de acuerdo? Un medio que tenemos para hundir la defensa y poder buscar lanzamientos exteriores como hemos dicho, ¿de acuerdo? Seguimos, apoyo, ¿de acuerdo? Vamos a pasar rápido porque si no, viendo la hora, no vamos a llegar hacia donde quería, ¿de acuerdo? Pero bueno, estamos hablando de desmarques, ¿ok? Más que de desmarques, perdona, de desmarques, de desdoblamientos, ¿de acuerdo? De transformaciones. Y es un poquito, pues, lo que hemos estado diciendo hasta ahora, ¿no? Este apoyo eficaz a los portadores de balón, ¿vale? Aquí, como vemos la situación, el extremo se convierte en un apoyo, ¿no? Estamos viendo una defensa abierta, por ejemplo, el lateral, aquí tenemos al lateral derecho, el exterior está defendiendo al extremo, no tengo opción de pase, el avanzado está defendiendo al central, no tengo opción de pase, el defensor central está tapando la línea de pase con el pivote y un desmarque o un apoyo, un desdoblamiento, ¿de acuerdo?
para el extremo ayudar al lateral y tener un apoyo eficaz y poder dar continuidad al balón, ¿no? Con esto que es la diapositiva anterior, pues con esto que nos queda un poquito claro en cuanto a dibujo, pues de que hablaríamos de un apoyo eficaz. Pues hablaríamos de un apoyo eficaz con un desdoblamiento de un jugador en esta situación, ¿no? Sobre todo en defensas abiertas, cuando un jugador se puede quedar ahogado, se puede quedar sin líneas de pase por la defensa asfixiante del jugador, pues, y la importancia, la capacidad del desmarque, del desdoblamiento, de tener un apoyo del juego sin balón del compañero, ¿no? Que ya hemos hablado y que tan necesario y tan básico es en nuestro deporte, ¿vale? Ok, perfecto, ¿no? Pues son menos 10, hablamos un poquito, voy a hacer el pasiva, que es algo sencillito, y después hacemos un parón, ¿de acuerdo? Después ya veremos un poquito más de vídeos con algunas acciones. No he puesto ningún vídeo de desdoblamientos ni circulación de balón simplemente de ellos, sino que lo veremos con más medios tácticos, ¿no? Ya introducido con más medios tácticos, ¿vale? Vamos al tercer escalón, ¿de acuerdo? Al tercer escalón de los medios tácticos, que serían en la nomenclatura o la clasificación que dijimos que había hecho el profesor Antón, pues son los medios tácticos básicos, y aquí estaría pues gran parte de todo de todos los medios que trabajamos ya en sistemas de juego, ¿no? Vamos a empezar con el más sencillito de todos, que será el pasiva, ¿no? El más sencillito, que lo trabajaremos sobre todo pues, en categorías, es lo que vamos a machacar, sobre todo en categorías alevines, por ejemplo, pero que tan necesario va a ser ante defensas abiertas. Después, cuando nos encontremos en infantiles, cadetes, seniors, juveniles, entre defensas abiertas, el pasiva lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Aunque sea uno de los más básicos y uno de los primeros que vamos a trabajar con los chicos, es un aspecto que vamos a poder aprovechar ante defensas abiertas en cualquier categoría, ¿ok? ¿Y qué decimos del pasiva? ¿No? Cuatro cositas básicas, vamos a decir, del pasiva, que es pues, posiblemente lo que he dicho antes, posiblemente la forma más sencilla de colaboración entre dos atacantes, ¿no? Por eso estamos hablando que lo introducimos, lo trabajamos en benjamines y alevines, para en benjamines pues tener cierto grado de consolidación de este pasiva. Un poquito la definición consiste en conseguir un desmarque en profundidad mediante el apoyo de un compañero que mantiene la pelota hasta después del desmarque del iniciado. Poco más que decir. La definición de pasiva, todo el mundo sabemos lo que es un pasiva, ¿de acuerdo? Que es importante saber desde el punto de vista del jugador iniciador y del jugador que se va a desmarcar o jugador que no tiene balón, ¿no? Pues los siguientes puntos van a ser importantes, ¿no? El jugador iniciador tiene que ser próximo al defensor, ¿no? Tenemos que atraer al defensor, lo que llevamos diciendo pues desde antes. No vamos a hablar de la fijación aquí en este caso, ¿ok? Pero sí que estar próximo al defensor, atraer a ese defensor, ¿no? Segundo paso, obviamente, pues va a ser pasar el balón a ese colaborador, ¿no? A ese jugador que ha hecho un trabajo de desmarque, ha atacado un espacio libre y se encuentra con opciones de recibir el balón, ¿no? Importante otra vez, pues el timing del pase y recepción en el momento justo, en el momento que se ha dado el desmarque, que ya estuvimos hablando, ¿ok? Aparte, el jugador con balón, el jugador que inicia en el momento que ha pasado al colaborador, al momento que ha pasado a su compañero, no ha acabado su acción. Y esto es muy importante remarcarlo, sobre todo con los más pequeñajos, porque ya dijimos esa idea de que los más pequeñajos tienen la idea de que yo y el balón. Pues muy importante introducirles desde pequeñitos esa idea del juego sin balón. Sí, yo he pasado el balón, pero no ha acabado ya mi acción, ¿de acuerdo? Por tanto, el pasiva, he conseguido el pase, pero yo me tengo que desmarcar enseguida para que mi compañero vuelva a tener una opción de pase y poder avanzar hacia la portería contraria, ¿no? Por tanto, importante que una vez que yo he pasado la recepción, realizar ese trabajo de desmarque, esa tarea de juego sin balón, ¿no? Aquí, por eso ya lo estuvimos hablando también, esas importancias del cambio de chip en nuestro deporte, ¿de acuerdo?
pasamos a ser, ya hablamos de ese cambio de chip en cuanto a ataque-defensa, pero también ese cambio de chip en cuanto a seguir la jugada, ese cambio de chip de decir, ahora tengo el balón, ahora no tengo el balón, pero tengo que reaccionar, tengo que ser un apoyo para el compañero al que le acabo de pasar el balón, ¿de acuerdo? Sobre todo estaríamos hablando de situaciones de defensas abiertas o de más pequeñines, estos aspectos, ¿no? O algo que viene ligado a todo lo que acabamos de decir, pues la recepción del balón, ¿no? Recepción del balón, que ya habréis trabajado en técnica individual, no vamos a realizar mucho más. Y acción posterior que puede darse, ¿no? Acción posterior, ¿en qué me refiero con ello? Pues de finalizar, ¿no? Esa acción posterior puede producirse una finta, ¿no? Hemos hecho el pasiva y ya me encuentro en una situación en 9 metros, me encuentro en una situación 9 metros de 1 contra 1 con mucho espacio, ¿de acuerdo? O en 10 metros. Vamos a aprovechar nuestra capacidad técnica para poder realizar ese 1 contra 1 con el ciclo de pasos, con la cinta, ¿de acuerdo? O con la capacidad de lanzamiento que tenga y para que conseguir el éxito que queremos, ¿no? Por lo tanto, todas estas cositas son lo que hablaríamos del jugador iniciador. ¿Y qué tendría que dominar? Pues tendría que dominar pues, esa variedad de pases para crear para producir el pasiva y sobre todo esa capacidad de desmarques, ¿de acuerdo? Tan importante que tanto tenemos que machacar en categorías tempranas, ¿no? Que serían los desmarques. Y Importancia una de los... pregunta, Sí. que se supone, o sea, esto para juvenil y senior ya se supone que lo daríamos por hecho, ¿no? O sea, quiero decir, Sí, sí, sí. O sea, en teoría estamos hablando del pasivo porque es un medio táctico inicial y estamos hablando de lo que he dicho, ¿no? De trabajarlo en los más pequeñines en base y después ya, y seguir trabajando en categorías infantiles porque al final se nos producen muchas situaciones de defensas abiertas para después ya en juveniles y senior tener todo esto consolidado. Igual que lo que vamos a hablar ahora tanto de cruces, permutas, etcétera, al final es un trabajo, sobre todo cruces que podemos trabajar en infantiles, ¿no? Va a ser un conocimiento, perfeccionamiento y dominio absoluto, ¿no? Ya cuando llegamos a senior, pues tenemos que dominar todos los aspectos que vamos a ver, los tenemos que en teoría dominar, ¿no? claro, no, si lo digo por eso, o sea, que si esto no lo tenemos que trabajar al final, igual por centrarnos directamente en otras cosas, es que el pasivo al final es una cosa que se da en el monitor uno, ¿no? Sí, 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 sí. No, Pasarlo más pero rápido, digo. sí, sí, por eso voy rápido a pasar esto, pero bueno, que dejar tocarlo, dejar claro las cuatro ideitas que tenemos que hacer con esto y que aparte que seguir trabajándolo y si se puede y son casos que se siguen dando, ¿no? Y si nos defienden abierto, pues que los vamos a utilizar, ¿no? ¿De acuerdo? Pero Vale, entran dentro de los medios tácticos básicos, es uno de los puntos y está dentro del tema, ¿de acuerdo? Esa es la última diapositiva, lo vemos rápido y listo, ¿no? Después llevamos con las penetraciones sucesivas, cruces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De vale, acuerdo? gracias. Res. Y pues eso, dominar la variedad de pases, desmarques, que ya lo hemos visto en la técnica, y jugadores respuesta, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Que llevamos diciendo todo el rato, la percepción, el desmarque, la importancia de esos cambios de ritmo, ¿no? El dominio del cambio de ritmo, ¿ok? Y esto es algo creo que es muy importante, esos dominios del cambio de ritmo, ¿de acuerdo? Tanto no solo para el pase base, sino en todas las actuaciones y en todos los medios tácticos que utilicemos en nuestro juego, esos dominios de cambios y ritmos, ¿ok? Recepción, fijación, pase, continuidad. Hemos estado hablando ya de ello. Hemos estado hablando de ello y dominar pues 3/4 de lo mismo, lo que llevamos diciendo y lo que habéis visto con Jesús en técnica individual, esa variedad de pase, recepción y desmarques, ¿de acuerdo? Aquí dejaríamos el pase y va, ¿de acuerdo? Estas dos cositas, esas tres positivas y ya iríamos con las penetraciones sucesivas, ¿de acuerdo? Con el siguiente medio táctico básico que hablamos de que la respuesta táctica de estas penetraciones sucesivas pues sería de ese trabajo al impar, la respuesta táctica serían esas penetraciones sucesivas, ¿de acuerdo? Si os parece, creo que son las 11. Hacemos un timing, un descansito de 3 minutillos, 4 minutillos para coger un poquito de aire para despejar un poco mente y vamos con las penetraciones sucesivas y le damos un poco de caña, ¿de acuerdo? ¿Ok? Pues eso.
¿de acuerdo? Le damos eso, 3-4 minutitos, son a las 10, las 11 en punto y seguimos, ¿ok? A ver dónde estamos. Sí, sí. La grabación, perfecto. Seguimos, lo habíamos dejado, vale, perfecto. Compartido la pantalla. Aquí está, vale. Vale, perfecto. Pues seguimos con el siguiente medio táctico del que desde la diapositiva actual, perfecto. Vale, pues las penetraciones sucesivas, ¿no? Estaríamos hablando ya del trabajo al impar, ¿de acuerdo? Después hablaremos de los cruces, que sería ya más el trabajo al par, ¿ok? Y vamos a empezar con esas penetraciones sucesivas, un poquito pues con la teoría, ¿no? Esa definición, ¿ok? Lo veremos después. De acuerdo, pues ¿qué nos vamos a hablar un poquito de las penetraciones sucesivas? ¿Ok? El jugador, ¿cómo puede obtener esa ventaja desde 3 formas principales? ¿Ok? Y lo que llevamos diciendo todo mucho tiempo, ¿de acuerdo? Todo este tiempo y qué tan importante es y qué tanto tenemos que meter en la idea de nuestros jugadores, que es atacando directamente ese espacio desocupado, ¿no? Ese espacio desocupado, estaríamos hablando de ese espacio libre. ¿Okay? Como podemos ver, en el momento que ataco espacio libre, si genero ya supero a mi oponente directo y genero la atracción, de acuerdo, la fijación del siguiente defensor, de ese defensor impar, ya estoy produciendo pues un desequilibrio, ya estoy dando un juego continuado, una superioridad pues para el lado que tenga que trabajar. ¿Okay? Hablaríamos, ¿qué más? Hablaríamos de esa forma de después de un 1 contra su oponente, ¿no? Pues 1 contra 1, oponente directo, supero y consigo que llegue esa ayuda defensiva del siguiente defensor. Ya estamos generando otra vez una penetración sucesiva, estamos consiguiendo generar una superioridad hacia el lado que continuemos el balón. ¿Okay? Y después de utilizar otro medio de colaboración que veremos más adelante, ¿no? Pero estas serían las 3 formas principales que podemos obtener ventaja a través de estas penetraciones sucesivas, ¿no? Ocupando el espacio, el espacio libre que haya en la defensa. Después de ese 1 contra 1, si hemos conseguido superarlo con éxito y llega la ayuda, la continuación. ¿Okay? Importante esas 2 cositas. ¿Qué tenemos que valorar? Pues el momento exacto de pasar la pelota, lo que íbamos diciendo de ese timing de pase, simplemente con esa capacidad de pase, ese timing de pase ya podemos conseguir una superioridad. Pase ligeramente avanzado para que el receptor no tenga que frenar su carrera, lo que hemos dicho antes, lo que hemos estado hablando un poquito antes de la circulación de balón, pues vendría aquí adherido también a las penetraciones sucesivas, ¿ok? La posible intervención del oponente y no dejar hacer falta, esto es importante, ¿no? Tanto para que hablaremos después también mañana, que hablaremos de situaciones ante defensas 6-0 o ante situaciones de ventaja numérica, de superioridad numérica, el intentar el momento justo del pase, ¿de acuerdo? De no dejarse hacer esa falta, ¿no? Ese golpe franco que al final es un éxito defensivo. Ese golpe franco siempre nos va a permitir parar el juego, parar esa rapidez, esa fluidez de balón. Por tanto, no dejarse hacer falta es una ventaja, dijésemos, del ataque para dar esa fluidez, esa rapidez de balón, ¿no? Por eso, importante no dejarse hacer la falta y lo que tantas veces hemos oído y tantas veces nos han dicho, ¿no? El momento justo antes del contacto es cuando tenemos que soltar el balón, no en el momento que ya han contactado con nosotros, que ya ese pase pues no va a ser con la fluidez o no va a ser con la facilidad que podemos darlo antes del contacto, ¿no? Fijar a ese jugador, atraer a ese jugador y antes de que haya el contacto defensivo, soltar el balón para lo que estamos hablando en este punto. ¿Okay? Y la posible intervención de otro defensor para interceptar la pasada. ¿Okay?
pues, atentos a esas situaciones también de defensas impares que se pueden dar, esas defensas de disuasiones, pues es el momento de poder atacar el espacio libre que hemos dicho para que ese defensor que está haciendo ese trabajo de flotación, ese trabajo de disuasión, ese trabajo de defensa impar, pues no se produzca en un robo de balón o no se produzca en el golpe franco que hemos dicho antes. ¿De acuerdo? Cosas sencillas que tenemos que hacer, pero que tenemos que hacer trabajar a nuestros jugadores, ¿de acuerdo? Iniciar la carrera antes de recibir la pelota, ¿de acuerdo? Esto son cosas al final, es técnica individual que aplicamos a la táctica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tan importante que hemos dicho antes de tener jugadores con una técnica individual muy buena o con una técnica individual consolidada en ciertas categorías para que estas situaciones que decimos fáciles, ese equipo las lleve con éxito, ¿de acuerdo? Porque después nos encontramos con equipos seniors que no son capaces de hacer una penetración sucesiva o no son capaces, mediante una circulación de balón, conseguir una superioridad. ¿Por qué? Porque toda esa técnica que estamos hablando, esas situaciones sencillas de juego colectivo, no son capaces de realizarlas correctamente, ¿de acuerdo? Evitar ocupar la línea de pase, ¿ok? Todo lo que vemos en el dibujo, evitar la acción de otros defensores que hemos hablado antes, y convertirse en iniciador en cuanto recibe la pelota, ¿no? Al final muchas cosas de las penetraciones sucesivas pues van adheridas a esa circulación de balón que se puede dar, ¿vale? Pues lo que he dicho un poquito antes, ¿no? Cualquier equipo que quiera jugar colectivamente, que quiera jugar a algo, tiene que dominar estas situaciones, estas penetraciones sucesivas, ¿de acuerdo? Tendría o podría ser una forma preferente de resolver situaciones en superioridad numérica, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente con una buena circulación de balón, con una buena penetración sucesiva, con un buen ataque al espacio, con un buen ataque al impar, pues si tenemos una superioridad numérica vamos a conseguir ese espacio para que el compañero lance con el mayor espacio posible, con la mayor facilidad posible, ¿de acuerdo? Sería una forma muy sencilla de resolver esas superioridades numéricas que después veremos forma sencilla de superarla y forma pues metiendo algún medio táctico para crear esas situaciones de mayor espacio, de mayor comodidad para el lanzamiento, ¿no? Y es de imprescindible dominio contra defensas con ayudas, ¿no? En defensas que haya muchas ayudas defensivas, ¿de acuerdo? Pues tiene que dominarse a la perfección este trabajo de penetraciones sucesivas, de estos ataques al espacio, de estos ataques al impar, ¿de acuerdo? Poquito, pasamos rápido porque al final es lo que vamos diciendo, ¿no? Pero de forma más esquemática, de forma más que se vea más claro, ¿no? Con el concepto clave de cada situación, ¿no? El jugador iniciador con balón, pues vamos diciendo, el ataque a ese espacio libre, al intervalo entre defensores, ¿no? Para generar esa duda o para poder generar esa atracción a dos jugadores y ya dar ganada con la continuidad del balón. ¿Okay? O sea, importante es meternos ese concepto del ataque al espacio libre, al intervalo entre defensores, ¿no? Que podría venirse dado pues la búsqueda del impar, ¿no? De mi no oponente directo, ¿no? Buscar el que no es mi oponente directo, saltarme un jugador, buscar saltarme un espacio para intentar crear esas superioridades que es, al final, pues yo siempre voy a ir a lo mismo. Con esas superioridades lo que voy a generar van a ser esas asimetrías que hemos visto antes, y con esas asimetrías ese trabajo de toma de decisión de los jugadores, ¿de acuerdo? Todo esto viene adherido, espacio libre, búsqueda del impar, con la capacidad de penetración del jugador, ¿no? Aquí es lo que podemos decir de que si mi jugador no se juega la carita, si mi jugador no busca la penetración, no busca esa atracción del defensor, oponente directo o no oponente directo, pues difícilmente voy a generar ese espacio o voy a atacar ese espacio si no hay esa capacidad de penetración de mi jugador, ¿ok? Algo tan importante como ya hemos hablado mucho con el pase, ¿de acuerdo? Volvamos a lo mismo, también pase, recepción, etcétera, y la continuidad del juego, ¿no? La continuidad del pase y de finalizar y de conseguir la finalización, pues, hacia zonas con menos densidad defensiva, con más espacio para poder finalizar y dominar, pues, lo que
como podéis ver, está en todos los jugadores iniciadores que hemos visto, de las cositas que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Siempre dominar esa variedad de pases, esos desplazamientos, esos ritmos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es algo que hay que trabajar continuamente, ¿de acuerdo? Si en categoría senior vamos a trabajar más tácticamente, solo tenemos 3 días para poder trabajar y vamos a trabajar más contraataque, aspectos defensivos, aspectos tácticos del ataque, no nos olvidemos, aunque no tengamos tiempo, hay que sacar tiempo para ese trabajo de técnica individual. Si hay que meterlo en el calentamiento, pues en el calentamiento, con ejercicios, con juegos, lo que sea, pero introducir y seguir trabajando esos aspectos técnicos que, aunque se tengan que dominar en esas categorías mayores, se tiene que seguir trabajando y perfeccionando, ¿de acuerdo? Y si no hay tiempo, porque el volumen de entrenamiento no tenemos las horas de pistas necesarias para poder introducir todos los aspectos que tengamos, pues en situaciones de calentamientos antes de empezar la fase principal de la sesión o de la táctica que quiero trabajar, o por me estoy planteando cómo tengo que plantear los partidos contra los equipos que voy a jugar, pues intentar introducir todos esos aspectos técnicos en el antes o en el después del aspecto principal que voy a trabajar en el entreno, ¿de acuerdo? Jugador respuesta, percepción, movilidad, desmarque. Vamos a pasarlo rápido, pero bueno, que nos queden claros los conceptos del jugador que responde ante esa penetración sucesiva, cuáles son los aspectos importantes que tiene que realizar, ¿no? Que ya hemos estado comentando: percepción, movilidad, el desmarque, la recepción, la fijación, pase, continuidad. Bueno, sean conceptos que los tengáis claros y que después haya ese input, que haya ese feedback con los jugadores que vayáis a entrenar y que sean capacidades, que sean elementos que vaya a introducir siempre dentro de mis entrenamientos, ¿de acuerdo? Y que haga mucho hincapié en esas cositas, en el aspecto individual del jugador. Que serían otros, se refiere no solo al jugador con balón que va a iniciar la penetración sucesiva y al jugador que va a acompañar esa penetración sucesiva, sino a todos los compañeros, ¿no? Pues los aspectos importantes que tendrían que trabajar, ¿ok? Variedad en dominar, veis 3/4 de lo mismo. La variedad del pase, pues estaríamos hablando de la variedad de las recepciones, los desmarques, etcétera, ¿ok? Aquí pasamos rápido un poquito la pizarra digital, ¿no? El aspecto, la penetración sucesiva en la misma línea defensiva, ¿no? Estamos hablando de aquí, por ejemplo, un 6-0, ¿no? En esta de atacar en los espacios, de generar los espacios, importancia de atacar en el momento justo en el espacio, de atraer al defensor para que haya esas continuidades y conseguir, en este caso, por ejemplo, si no es un lanzamiento ya del central, pues un lanzamiento hacia zona exterior del lateral, y si no, en el caso, un lanzamiento del extremo ya con mucho espacio, gracias a que hemos generado, al peligro que hemos generado con esa penetración sucesiva, ¿no? De diferente línea, pues estaríamos hablando de una defensa 5-1. Si conseguimos atraer a ese avanzado, pues ya tenemos mucho del trabajo ganado, ya tenemos esa superioridad, ¿de acuerdo? Ya hemos hecho ese trabajo al impar, por ejemplo, en este caso, ese trabajo al impar del lateral, ¿de acuerdo? Que ha trabajado, ha traído al oponente directo, ha fijado al avanzado, que no es su oponente directo, ¿de acuerdo? Y ya hemos generado un desequilibrio, una penetración sucesiva para ganarla el lado derecho, ¿de acuerdo? El central, si recibe aquí, o bien resuelve ya tiene un 4 contra 3, ¿de acuerdo? Ya pues tiene diferentes maneras de resolver esta situación táctica que se nos da simplemente con el movimiento que ha realizado el lateral izquierdo, ¿de acuerdo? Atrayendo a ese avanzado, ¿ok? Penetraciones sucesivas. Importante trabajarlas, como hemos dicho, importante trabajarlas ante situaciones de superioridad numérica, ¿de acuerdo? Y poquitas cositas más que vamos a hablar de las penetraciones sucesivas, que al final es algo que venía ligada con la circulación del balón y que hemos hecho bastante hincapié con la circulación del balón, pues aquí también viene explicado, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ir ya con los cruces. Aquí explicamos, sí que vamos a poner un vídeo, ¿de acuerdo? Que me parece más que interesante para ver cómo lo que hemos hablado, lo que hablamos ayer de la toma de decisión,
y un poquito con el cruce como viendo siempre desde, simplemente, bueno, después lo comento el vídeo, vamos a hablar aquí un poquito y después comento lo del vídeo, ¿de acuerdo? Uh, la teoría, ¿no? Vamos a hablar un poquito ahora, pues tengo que darla, es lo que hay, la teoría del cruce, ¿no? Ya estamos hablando ya aquí antes hablamos de la respuesta táctica de las situaciones impar, la penetración sucesiva, aquí vamos a hablar de las situaciones, de las respuestas tácticas ante las situaciones del ataque al par, pues va a ser el cruce, ¿no? ¿Qué vamos a hablar aquí? 4 cosas importantísimas, ¿no? Pues la fijación del oponente ha de ser máxima, ¿no? Como vimos cuando hablamos de crear, de hacer un cruce, pues tenemos que arrastrar a un defensor, tenemos que a ese oponente directo lo tenemos que desplazar para que se genere ese espacio que va a aprovechar el compañero después del cruce, ¿no? Por lo tanto, es algo que siempre digo, no sirve de nada, sí, podemos hacer 20.000 cruces, que si no atacamos a portería, si no somos peligrosos, si el jugador que va a iniciar el cruce o que va a responder después del cruce con un doble cruce o un cruce largo, no están todos focalizados a atacar a portería, no están todos orientados hacia portería, ser peligrosos, no nos va a servir de poco. Porque si yo inicio el doble cruce o lo inicio los cruces, pues mirando a la grada, no estando orientados hacia la portería, no siendo peligrosos, no armando el brazo para tener esa capacidad de sorpresa o de chute en caso de que el defensor no responda, pues no nos va a servir de nada. Podemos hacer 20.000 cruces, que si los hacemos en 12 metros y sin ir orientados a portería, pues de poco nos va a servir, ¿de acuerdo? Por tanto, importancia de esa fijación del oponente ha de ser máxima, de esa protección del balón, ¿no? También, para un eventual robo o una anticipación del defensor que se pueda dar, ¿de acuerdo? Esas trayectorias, ¿de acuerdo? Importantísimo el trabajo aquí de trayectorias, tanto en cruces como en permutas, trabajo de trayectorias. Y es algo que hay que machacar, es algo que creo que tenemos que machacar en todas las categorías. Porque estoy cansado de ver jugadores seniors que no hacen una trayectoria como Dios manda, una trayectoria siendo peligrosos, alcanzando una buena curva para coger el máximo espacio posible y poder encarar con uno contra uno, con mucho espacio o siendo peligrosos con esa trayectoria que se realice, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es como todo, ¿no? Tampoco si ese jugador senior, ese jugador juvenil no ha machacado las trayectorias o no ha trabajado las trayectorias como toca, pues tampoco de la noche a la mañana pues va a llegar a dominar ese aspecto, ¿no? Pero es algo que es muy importante, que hay que trabajar mucho y hay que hacer mucho hincapié, mucho input, mucho feedback en intentar que esas trayectorias se hagan de forma correcta, de forma orientada hacia portería, de forma peligrosa, de forma de atraer el defensor y de generar espacio o de generarme espacio para poder recibir el balón y tener situaciones de 1 contra 1, 2 contra 2, que hemos hablado. ¿De acuerdo? Punto fuerte, punto débil, del cruce de ambos lados, ¿de acuerdo? Se nos pueden dar, ¿ok? Cosas genéricas, un poquito del cruce. ¿Cuándo no lo podremos utilizar? Esto después ya lo veremos en la defensa 6-0, en defensa 5-1, pero en tanto en unas como en otras, ¿no? Podremos utilizar estos sistemas de cruces, ¿no? En un primer caso, ante defensas de 6-0, pues podemos utilizarlo en favor de ¿qué? En favor de los laterales, ¿no? Si tenemos jugadores lanzadores, pues vamos a utilizar un poquito de esos cruces para hundir la defensa, para fijar la defensa atrás y tener esa capacidad de lanzamiento de la primera línea. ¿De acuerdo? También nos pueden servir esos cruces para zonas exteriores, ¿no? Si juego un cruce como el que vemos en la imagen, un cruce lateral ante imaginaos que hay la defensa 6-0, ¿no? Un cruce que lo jugamos de lateral para central, ¿no? Ese lateral arrastrando al máximo al segundo defensor y ya genero con un simple cruce, ya genero una situación de 2 contra 1 o 3 contra 2 en zona exterior, ¿de acuerdo? Y obviamente esos cruces pues también nos van a ser útiles ante defensas como el 5-1, ¿no? Para ese trabajo de aislar, ese trabajo de arrastrar al avanzado para esos jugadores, esos laterales en trayectoria, conseguir esa zona central un poquito más abierta, con espacio de juego para después decidir si chuto, si continúo o si tengo situación con el pivote, ¿no? Pero un cruce bien trabajado, bien hecho, pues nos va a permitir facilidades a la hora de atacar.
¿ok? Estas dos cositas del cruce en cuanto a 6-0, 5-1, ¿de acuerdo? Un poquito aquí la teoría con las 4 cositas básicas, ¿no? Donde más incidencia hay que hacer en el cruce al jugador con balón, ¿no? Pues lo que hemos dicho un poquito antes, ¿no? Progresar a portería, ¿no? Lo que hemos diciendo todo rato antes, ser peligrosos, ¿no? Progresar a portería, arrastrar a ese oponente directo, buscar el lanzamiento. Eso es otra cosa que está marcado el cruce, pero si ese jugador ya ha sobrepasado a su defensor, ¿de acuerdo? Tiene la capacidad de lanzamiento. Por eso hemos dicho que siempre brazo armado, siempre siendo peligroso, siempre no jugando de memoria. Si yo está marcado el cruce, o está marcado el doble cruce, o está marcado el cruce largo, pero en el doble cruce, por ejemplo, en el primer cruce ya hemos generado una situación de peligro o ya se ha generado un desequilibrio en defensa, no vamos a buscar otra vez el segundo cruce. Porque lo que vamos a hacer es que la defensa se vuelva a recolocar, ¿de acuerdo? Si ya hemos generado el peligro con ese primer cruce, pues aprovechémoslo, ¿de acuerdo? Aunque esté marcado que había que trabajar el doble cruce, ¿de acuerdo? Acción-reacción. Si la defensa ha habido un error, pues aprovechémoslo desde el momento en el que sea, ¿de acuerdo? Fijación de su par, que hemos estado hablando, ¿no? Oponente directo, fijar, ¿de acuerdo? Arrastrar para generar ese espacio. Pasar balón, otras acciones, y pues lo de dominar, pues esa capacidad de pase y sobre todo esa capacidad de lanzamiento, ¿de acuerdo? Aquí un poquito, pues la respuesta del jugador que responde, al cruce, esas fijaciones, ese desmarque, ese apoyo en cruce, esa continuidad, los conceptos que llevamos hablando, pues en estos medios tácticos colectivos al final van muchos unidos, ¿no? Yo creo que quiero hacer hincapié aquí en lo que he dicho antes de las trayectorias, de ese gesto corporal siempre atacando a portería, siempre siendo peligroso. Yo creo que es algo básico y que hay algo que tenemos que introducir en la mentalidad de nuestros jugadores, que siempre tienen que ser peligrosos, porque si no, no generamos capacidad de desborde, ¿de acuerdo? Ese lanzamiento y esas continuidades, ¿no? Continuidades muy importante ante los cruces, ¿no? Porque muchas veces esos cruces los vamos a utilizar ¿para qué? Para cargar zona central para llevar el balón rápido hacia zonas exteriores y buscar la finalización en esas zonas exteriores, ¿no? Sobre todo ante defensas 6-0 muy densas. Si nos encontramos ante defensas 6-0 muy densas y no tengo un equipo con una gran capacidad de lanzamiento exterior, obviamente me voy a chocar contra un muro cada vez. Pero ¿para qué vamos a utilizar esos cruces? Pues vamos a utilizar esos cruces para fijar, para que haya una densidad en la defensa en esa zona central y sacar el balón rápido hacia zonas exteriores y encontrar ahí en esas zonas exteriores las opciones de gol, ¿de acuerdo? Okay, eso es muy importante, que con el trabajo de cruces no solo voy a beneficiar si tengo jugadores lanzadores, el lanzamiento desde el centro, sino llevar el balón hacia zonas exteriores para buscar la finalización en esas zonas, ¿no? Cargar el juego hacia el centro, para descargarlo a zonas exteriores y encontrar ahí las superioridades o generar espacio para que nuestros extremos, si tenemos buenos extremos finalizadores, tengan opciones de meter gol. Es un concepto que tiene que quedar bastante claro, que ese sistema de cruces no va a ser solo en beneficio de los centrales, sino va a ser en beneficio de buscar zonas exteriores para conseguir el gol. ¿De acuerdo? Ya lo veremos en maneras de cómo atacar una 6-0, pues hablaremos un poquito de todo esto y veremos situaciones de todo esto, ¿no? De la importancia de atacar hacia zonas exteriores, o más que de atacar hacia zonas exteriores, de buscar finalizar en zonas exteriores. ¿De acuerdo? Bueno, aquí en la jugadores de respuesta, pues la variedad de recepción, de lanzamientos, desmarques, lo que llevamos hablando y lo que habéis trabajado y estabais trabajando en técnica individual, ¿de acuerdo? Al final lo que voy diciendo, todo va ligado, ¿no? Y otros serían, pues sin balón, la intervención en otros medios tácticos. Al final el cruce, como ya sabemos, pues puede ir ligado con otros medios tácticos, ¿no? Yo puedo meter primero una permuta y después enlazarla con un cruce, ¿no? Esto ya serían sistemas que son más complejos, estarían dentro de la categoría de medios más complejos, ¿de acuerdo? Desmarque, acción posterior, ritmos, distancias, desmarques, ¿vale?
Aquí vemos la descripción un poco para que la tengáis, pues el PDF lo voy a compartir con todos y aquí tendréis un poquito pues, la pizarra, ¿no? de un simple cruce, misma línea, ¿de acuerdo? O bien con el extremo pivote, o bien de primera línea con el lateral central, que ya hemos hablado. Vamos a hacerle más hincapié. Distinta línea en caso de defensas abiertas. Sistemática un poco del cruce de un doble cruce, ¿no? De quién tenemos que conseguir arrastrar, búsqueda del cuarto defensor, etcétera, que hablaremos mañana en el ataque a la defensa 6-0. Y el cruce largo, ¿no? Que serían por dos de los sistemas que más utilizamos de cruces, ¿no? Tanto cruce doble cruce como el cruce largo, ¿ok? Bloqueo. Perfecto. Vamos a ver el vídeo que hemos dicho antes de cruces que he buscado, que he encontrado, que me parece muy interesante, tanto para ver las situaciones que hemos dicho, que dijimos ayer el otro día, de toma de decisión y de simetrías, como para ver el trabajo de cruces, ¿de acuerdo? ¿Ok? Vamos a ver, son las chicas de... A ver, voy a salir aquí de esto. Voy a buscarlo y ahora lo compartimos. Vale, perfecto, aquí lo tenemos. Decidme si pues vais a verlo. A ver. Una función. ¿Veis la carpeta ahora, verdad? Sí, se ve la carpeta. Vale. ¿Por qué? Ahí está en marcha. Vamos a ver si conseguimos compartirlo. No sé por qué. Me sale el programa. No está abierto. Ay, no sé por qué. Si me abro, si está aquí. Ya abro. Vale, ahora sí, perfecto. Tengo que salir y entrar para que se comparta el vídeo. Vale, perfecto. Ahora sí que lo veis, ¿no? Al menos está parado ahora, pero veis el reproductor, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a ver un par de 2 minutitos, ¿de acuerdo? Es de la selección de Noruega, ¿ok? Y vamos a ver cómo en base a un único cruce, ¿de acuerdo? Toda la variedad de situaciones tácticas que se dan, ¿de acuerdo? ¿Ok? Vamos a darle un poquito y vamos hablando, vamos comentando, ¿de acuerdo? Aquí vemos cruce largo, ¿no? Central, extremo y ganada. ¿De acuerdo? Volvemos a ver el mismo, se repite 2 veces, ¿de acuerdo? Aquí vemos siempre este inicio, ¿no? ¿Okay? Que van a ser el que van a utilizar en todo el vídeo, todo lo que vamos a ver, el vídeo que vamos a ver, van a utilizar siempre este medio de inicio, ¿de acuerdo? El cruce entre central, cruce largo entre central y extremo, ¿de acuerdo? Para que después se pueda resolver de infinidad de maneras tácticas, ¿de acuerdo? Aquí vemos como siguiente cruce, ¿de acuerdo? ¿Ok? Jugadora que se convirtió en central, cruza con lateral derecho. La importancia del bloqueo ahí en el tercero defensivo, ¿de acuerdo? Este cruce, ¿qué importancia de este cruce? Vemos como está arrastrando lo que estamos diciendo, ¿no? La fijación a su par, cómo arrastra a esa defensora, se produce el siguiente cruce y ya se genera el desequilibrio, ¿no? Va largo, la lateral derecho va largo, perfecto, ¿de acuerdo? ¿Y qué tenemos aquí ya? Aquí ya tenemos una situación, como podemos ver, de 4 contra 3. Tenemos ya el pivote, tiene ganada la posición, tendríamos línea de pase, ¿de acuerdo? Y en este caso opta por la continuidad, perfecto, y finalizamos por el extremo, ¿no? Perfecto.
Una continuación, y lo que íbamos diciendo, algo, una riqueza técnica, pues increíble. El timing del pase, la calidad del pase, del movimiento sin balón, del cruce, pues todo lo que íbamos hablando aquí, pues se resume un poquito en estas situaciones, ¿de acuerdo? Y ahora, como podemos ver, parecía la misma jugada, pero observamos que no. Mismo y medio de inicio, misma idea, pero aquí ya ha habido un deslizamiento del pivote, ¿de acuerdo? Y se ha conseguido. Misma idea, ¿de acuerdo? Medio de inicio con el cruce. Aquí buscamos otra vez cruce, voy largo, aquí ha habido el bloqueo y el deslizamiento del pivote, la lateral capacidad de toma de decisión, capacidad de observar ese deslizamiento del pivote y con el mismo medio de inicio, con el mismo cruce, con las situaciones diferentes que se han generado. Por eso hablábamos de la importancia de la toma de decisión el otro día, ¿de acuerdo? Juanmi, aquí cambiaría simplemente lo que es la línea de pase con el pivote, que la tiene mucho más clara que en el ejemplo anterior, ¿verdad? Exactamente, antes el defensor central se ha quedado más con el pivote, ha habido ese bloqueo, trabajando en ese bloqueo, aquí se ha generado ese espacio porque ha salido la defensa ha sido un poquito más profunda, ¿no? Hacia jugador con balón, se ha generado ese espacio y el pivote y la inteligencia táctica de la pivote de ver ese espacio y de deslizarse. Que mañana lo veremos, una de las ideas del trabajo de las defensas ante 6-0 son esos deslizamientos del pivote ante los espacios que se generen, ¿no? Y ahora, la misma idea, lado contrario iniciando. Aquí opta por una buena decisión, ¿de acuerdo? Pero vemos cómo continúo. Aquí, si hubiéramos aquí, ¿cuál puede ser el error? ¿Quién ve que puede ser el error? Volver a jugar hacia el centro en vez de unidad y la lateral izquierdo no se ha desplazado. Exactamente. Aquí lo que hemos dicho antes de zonas exteriores, si la lateral hubiera continuado y atacando entre 1 y 2, ¿de acuerdo? Pues seguramente hubieran generado algo más de peligro. Lo vemos aquí, ¿no? Que en vez de ir hacia adentro, si hubiera ido hacia zona exterior. Y no cuando la importancia del juego sin balón, de esa trayectoria sin juego de balón. Si esta jugadora ya hubiera iniciado más abierto, aprovechando la anchura de la pista, hubiera iniciado ese juego sin balón, ya atacando al espacio entre 1 y 2 hasta el intervalo, más abierta, antes de recibir el balón, más abierta, hubiera traído la atención de la exterior y con la calidad técnica que tienen las noruegas, con un buen pase a la extremo, a Herren, pues hubiera definido y seguramente hubiera sido gol, ¿no? Importancia de zonas exteriores ante el 6-0, después de cruce, de continuidades, ¿de acuerdo? No está bien definida esta, pero es un ejemplo. Un ejemplo aquí, después opta 2 contra 2, juega el 2 contra 2, tiene capacidad de shoot, la defensora se queda hundida en 6 metros y opta por el lanzamiento, ¿de acuerdo? No consigue éxito. Y otra. Vemos esta situación, medio de inicio, la velocidad del pase, la calidad de los unos contra uno, de los espacios que se generan simplemente por esa riqueza técnica, por esa riqueza de pase, ¿no? Que encontramos aquí. Primera situación, mismo medio de inicio que llevamos observando, pero ninguno ha acabado igual, ¿de acuerdo? Ninguno lo han jugado igual. Hemos empezado con un mismo y medio de inicio, pero después toda la riqueza táctica que hemos tenido, ¿no? Apoyos, pum, juego. Aquí es donde se genera. ¿De acuerdo? Se genera en ese 1 contra 1, ¿de acuerdo? En ese pum, como oponente directo ya está. ¿Por qué ya está? Porque ya ha traído a 2 jugadores, oponente directo, he atacado oponente al intervalo, dijésemos, me he ido en 1 contra 1 de mi oponente directo y he conseguido esa ayuda defensiva, esa atracción del segundo defensor. Suelto balón y ¿qué me genera ya? Tengo 1, 2, 3, 4, tengo un 4 contra 3, simplemente con esa acción de 1 contra 1, de esa riqueza técnica y de esa movilidad de balón y de jugadores que se ha dado antes, ¿de acuerdo? Aquí ya pues
Aquí sí que la lateral derecho, que es Nora Mork, sí que ya tendría que estar, ¿no? Pues recuperando la posición, como hace, ya atacando hacia ese espacio que se genera, no atacando, pero sino sí que yendo con su trayectoria a ocupar ese espacio antes de recibir, ¿no? Y después ya aquí, si no llega aquí ya tendría la forma de resolver, que bien era con el pivote, al final aquí resuelve con 1 contra 1 atacando el espacio, si la defensora exterior se llega a anticipar, pues hubiera tenido el pase con el extremo derecho y hubieran resuelto ese 4 contra 3. Por eso volvemos al de la importancia de esas situaciones de asimetría, de entrenarlas, de trabajarlas y de que nuestros jugadores intenten reconocer, explotar y trabajar esas situaciones asimétricas que se produzcan en la pista, ¿no? Y hemos visto que a través de ese medio táctico, de ese potente 1 contra 1, se ha generado ese 4 contra 3 y son capaces y tienen la calidad para resolverlo en forma de gol. ¿De acuerdo? Vamos a ver alguna acción más. Y la calidad buenísima, ¿no? Uno con esa salida al punto débil de Nora Mork. Mismo medio inicio. Con el cruce ya hemos atraído. Perfecto. ¿Qué ha pasado aquí? Volvamos a ver. Mismo medio inicio, ¿no? Que íbamos hablando. ¿Dónde está el pivote, no? Tenemos al pivote ahora en situación muy abierta, ¿de acuerdo? Abierta en este lado de aquí, casi cayendo sobre el 2, ¿de acuerdo? Trayendo 2, 3, podríamos decir, sobre el 2. La jugadora que ahora va a iniciar el cruce consigue lo que llevamos diciendo todo el rato, ¿no? Es arrastrar, generar ese espacio perfecto, cambio de oponente. ¿Y qué tenemos en el lado contrario? Tenemos un 2 contra 2 con muchísimo espacio. Tenemos un equipo, a lo mejor, para adaptarlo a nuestras necesidades. No tenemos un lanzador, pero sí que tenemos jugadores muy buenos en la finta, muy buenos en el 1 contra 1. Pues con esta situación, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido un 2 contra 2, o si queréis decirlo, un 1 contra 1 del lateral con muchísimo espacio. Miráis que hemos conseguido que en media pista se genere un 2 contra 2 con mucho espacio. Tenemos las 4 jugadoras en un lado de la pista y en el lado contrario tenemos un 2 contra 2 con mucho espacio. Hemos cargado el juego hacia una zona para llevarlo rápido a zona contraria y que en esa zona contraria pues se generen muchos espacios o se puedan generar situaciones muy favorables para el atacante, ¿no? Aquí es una situación muy favorable porque o podemos sacar ese gol, o podemos sacar ese golpe, esa exclusión, o podemos sacar ese penalti, ¿no? Y como vemos aquí, calidad 1 contra 1, salida débil, pim, penalti, ¿de acuerdo? Así que ahí tenemos otra vez, otro medio de inicio, ¿de acuerdo? El mismo. Están buscando muchas veces el cruce más directo. Aquí vemos una situación mucho más directa de juego, ¿de acuerdo? Han iniciado el cruce que hemos visto desde el principio, pero ahora en vez de buscar el cruce con el lateral derecho, pivote abierto, defensa central, observa esta jugadora ¿qué observa esta jugadora? Que esa defensa central posición, ¿cómo que posición defensiva tiene? Piernas paralelas, brazos abajo, ¿de acuerdo? Yo recibo en trayectoria, con mucho espacio, esa defensora no hay densidad defensiva, tiene mucho espacio para defender ese 1 contra 1, ¡pum! Jugadora va directa porque ha observado todo eso en una décima de segundo, ha observado todo eso y va directamente a buscarle las cosquillas, a buscarle el 1 contra 1. Riqueza técnica, riqueza táctica, etcétera. Que llega la ayuda defensiva si hubiese llegado la ayuda defensiva de la segunda defensora, un poquito antes para explicar un poquito. Me acuerdo, aquí en la 1 contra 1, si hubiera llegado la ayuda de la segunda defensora, pues lo que íbamos diciendo, ya hubieran tenido ganada hacia el lado izquierdo la situación ofensiva, ¿de acuerdo? Por tanto, creo que es bastante ejemplizante en muchos aspectos este vídeo y de la calidad cómo juegan, ¿de acuerdo? Esto vosotros, una pregunta, ¿qué entenderíais? ¿Que es un sistema de juego abierto o un sistema de juego cerrado?
Para mí es abierto. Abierto Creo que es totalmente. una manera inicial, pero luego ellas, como son muy inteligentes tácticamente, se adaptan a la situación que les propone la defensa. Efectivamente, ¿no? Podríamos hablar de que es un medio, la forma de iniciar es cerrada, iniciamos siempre de la misma forma, pero después es totalmente abierto por toda la riqueza y por todas las resoluciones que pueda haber, ¿no? Por tanto, importante el trabajo que veníamos hablando de trabajo colectivo, el trabajo de asimetrías, el trabajo de ver lo que nos pasa en la pista, ¿de acuerdo? Así que hablaríamos de un trabajo cerrado en cuanto al inicio, simplemente en cuanto al inicio, pero después estaríamos hablando pues de un trabajo de una riqueza táctica brutal. No solo táctica, sino como vemos, pues técnica, ¿no? De las jugadoras. Vale, ahí está el vídeo. Aquí hablaríamos, pongo esta que es un vídeo rápido, si se pone, para ver otro. Es el vídeo, ¿no? Ahora este. Es una acción rápida, está un poco ahora un poco borroso, pero bueno, vemos como cruce simple, ¿no? Pero cruce simple, pero ¿qué hemos conseguido? Todo lo que llevamos diciendo con la teoría, ¿no? Cómo ese lateral izquierdo consigue desplazar a su oponente directo y ya, ¿qué se ha generado? Se ha generado un espacio, jugador sin respuesta del compañero sin balón, ¿de acuerdo? Importancia otra vez del juego sin balón, ¿no? De situaciones, de ese cambio de ritmo, ese desplazamiento, todo lo que llevamos diciendo, y cómo ese central pues va a aprovechar mediante el cruce el espacio que se ha generado con un 2 contra 1. Después ya pues decidirá si, ahí lo tenemos, ya decidirá aquí si resuelve él o si suelta balón al extremo para finalizar, ¿no? En caso de que el exterior hubiera llegado antes a la ayuda defensiva, pues balón al extremo, continuidad, balón hacia zonas exteriores, peligro ante un 6-0, ¿de acuerdo? Importancia del cruce, importancia del arrastre, de la fijación, ¿ok? De todo lo que hemos dicho en la teoría, pues verlo que todo tiene su porqué, ¿no? Y todo lo que explicamos, pues se reproduce después en la práctica, ¿de acuerdo? Seguimos un poquito. ¿Queréis comentar algo de los cruces, algo de los vídeos que hemos visto? ¿Dónde está esto? Aquí. Perfecto. Bueno, vamos a seguir un poquito más. No vamos a ver todos los aspectos tácticos, pero bueno, vamos a ir a tocar los. Quiero hacer importancia en esto del cruce, ver el vídeo, ¿no? Que al final es cuando se ve más claro después todo lo que vamos hablando, que a veces es un poco farragoso, ¿no? Toda la teoría, como todo, ¿no? Pero bueno, para poder aplicar las cosas hay que explicar la teoría y hay que verla y por lo tanto, pues tenemos que seguir con la teoría. Después veremos otro vídeo de bloqueos, no sé si hoy ya veremos el vídeo de bloqueos, eso menos cuarto, pero bueno, vamos a intentar dejar zanjada la teoría del bloqueo y así mañana, si no, empezamos con el vídeo para ver un poquito de bloqueos, pero bueno, los bloqueos también es algo que conocemos, ¿no? Que conocemos y que trabajamos, ¿verdad? Es un aspecto muy importante, ¿no? Tener un buen pivote que trabaje esos bloqueos, ¿no? No solo ante defensas abiertas, sino en trabajo de esa pelea, ¿no? Del pivote ante defensas 6-0, ante defensas 6-0, ante defensas duras, defensas de jugadores grandes, ¿no? ¿Qué ponemos de ideas del bloqueo, ¿no? Pues vamos a poner de ideas un poquito, idóneo para atacar defensas que tienden a individualizar emparejamientos, ¿ok? Inicio 2 contra 2 para culminar o iniciar juego, ¿vale? Aquí voy a hacer un poco de hincapié. ¿Por qué? De la importancia del 2 para 2 en nuestro deporte, ¿de acuerdo? Como hemos visto, al final podríamos casi resumir que el balonmano se nos van a dar situaciones de asimetría y situaciones de 1 contra 1 y 2 contra 2. Si tenemos un equipo que es capaz de dominar el 1 contra 1 y es capaz de dominar el 2 contra 2, tenemos mucho ganado, ¿de
¿de acuerdo? Tenemos muchísimo ganado. El 2 contra 2. Herramienta imprescindible para el juego colectivo, ¿de acuerdo? Herramienta de desequilibrio, ¿ok? Tanto para defensas cerradas como para defensas un poco más abiertas, ¿de acuerdo? Pero sí que es algo que el 2 para 2 tenemos que machacar y tenemos que entrenar desde infantiles hacia adelante, porque es una de las mayores herramientas que tenemos en nuestro balonmano no solo para finalizar, sino para producir desequilibrios en la defensa contraria, ¿de acuerdo? 2 contra 2 para culminar e iniciar el juego, y ante defensores avanzados para producir desequilibrios, ¿no? Un poquito lo que se ve en la fotografía, en la imagen, ¿no? Ante una defensa, una mixta, que estaríamos hablando, ¿no? Tenemos una defensa casi mixta, ¿no? O en una situación de un defensor avanzado, pues que llegue ese bloqueo, y cuando llega ese bloqueo y continuación, y ya estaríamos hablando de un 2 contra 2 con mucho espacio, ¿de acuerdo? Después veremos algún vídeo. No, bueno, es que ya es tarde. Voy a poner un vídeo de un bloqueo porque es bastante ejemplizante en cuanto al 2 para 2 con mucho espacio, ¿de acuerdo? Bueno, que un poco la clasificación de los bloqueos, ¿no? Según la forma de ejecución, estáticas, dinámicas, ¿no? Bloqueo dinámico, que todos tanto hablamos, tanto conocemos y que tanto queremos que nuestro equipo domine, no solo el estático, ¿no? No solo el estático, con bloqueos interiores o exteriores, ¿no? Sino también el bloqueo dinámico, ¿no? Ese bloqueo y continuación tan importante ante defensas profundas, ¿no? No solo defensas abiertas, sino un 6-0 profundo, un 6-0 que los dos se salgan mucho a picar, pues ese bloqueo dinámico, ese trabajo de 2 contra 2 va a ser primordial, ¿no? Poder trabajarlo, dominarlo para que se creen situaciones, ¿no? Según el lugar de ejecución, nos pone aquí, ganar anchura, primera línea defensiva, ganar profundidad en la segunda línea defensiva, ¿no? Aspectos que ya hemos hablado, que ya hablamos el primer día, de la importancia de esa anchura y esa profundidad, ¿no? Juego colectivo y sobre todo en situaciones, por ejemplo, pues de bloqueo, ¿no? Recibir en anchura, que el lateral reciba en anchura, que llegue el bloqueo, y después pues tenemos que ser la capacidad de ser profundos para poder aprovechar esos bloqueos, ¿de acuerdo? Ese bloqueo dinámico o ese bloqueo exterior para ganarla hacia zonas exteriores, ¿de acuerdo? Bloqueos exteriores que tan importantes serán pues para lo que hemos dicho antes de buscarla finalizar por zonas exteriores de una defensa 6-0, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos un poquito alguna imagen, ¿no? Lo que hemos diciendo, ¿no? Jugadores, en este caso, misma línea, porque hay dos líneas defensivas, es un 3-3 con 2 líneas defensivas, por lo tanto estamos hablando de que ahí llega un bloqueo en la misma línea sobre ese defensor avanzado, ¿no? Recibo. Estaríamos aquí hablando, por ejemplo, como vemos la imagen de un movimiento sin balón, ¿no? Del central, que aprovecha el bloqueo, recibe, y ahí ya tiene o un 1 contra 1 con mucho espacio, o si el pivote continúa, pues generar esa situación de ventaja 2 contra 1, o generar ese emparejamiento, ¿de acuerdo?, de un pivote en un sitio peligroso contra un avanzado, que principalmente un avanzado pues va a ser un jugador rápido, ¿no? Un extremo que sea un jugador rápido, que tenga esa capacidad de acoso, esa capacidad de robar balones, ¿de acuerdo? Siempre nos encontramos con situaciones que no son así, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, un avanzado grande que sea capaz de emparejarse con un pivote como era Jonas Kalman, ¿no? Kalman al final era un avanzado de 2 metros, y aunque se defendiese abierto, defendía en ese 5-1, si quedaba emparejado con un pivote, pues tenía la capacidad para poder defenderlo, ¿no? Pero no es la norma común, ¿no? O Igor Bori, que también era un defensor 5-1 muy grande, con una capacidad pues para emparejarse con el pivote, ¿no? Pero lo que nos dice la teoría, o lo que solemos ver de ese 5-1 o ese 3-3 que se trabaja así, no va a ser un tío de 2 metros, ¿no? Que defienda ahí en el avanzado o en esa posición de uno defensivo, ¿de acuerdo? Siempre habrá excepciones para confirmar la regla, ¿no? Jugadores diferentes líneas,
Hablamos, bloqueo estático, ¿no? Aquí vemos que es un bloqueo exterior, pues lo que hemos explicado antes, ¿no? Un bloqueo exterior para ganarla en situaciones exteriores, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bloqueo exterior, que después veremos alguna imagen, ¿ok? Perfecto. Un poco más hablar de la teoría de la pantalla, vamos a acabar de la teoría de la pantalla, de la teoría del bloqueo, ¿de acuerdo? Conocer que ahí tenemos los estáticos, que tenemos el bloqueo exterior estático, los bloqueos dinámicos, un poquito la teoría, ¿no? Vamos a ver algún vídeo y así acabamos con algún vídeo, ¿de acuerdo? Para hablar de los bloqueos. También iré colgando entrenos para trabajar el 2 contra 2, trabajar esas situaciones de bloqueo, ¿no? Que al final tenemos que trabajar y tenemos que iniciar desde infantiles, ¿no? Esas situaciones de 2 contra 2, sobre todo porque en infantiles hay muchas defensas abiertas y aparte de ese trabajo de pasiva para jugar el 2 contra 2, pues también ese trabajo de bloqueos en defensas abiertas, ¿no? Voy a poner primero uno de táctica colectiva, ¿de acuerdo? Que de los vídeos que vimos el otro día, ante una 3-3, por ejemplo. Ahora lo comparto. No, este es el de antes. No se puede ver. ¿Por qué no sales si estás aquí? Pero no voy a reproducir. Es un rollo esto del compartir el vídeo. Tendría que ser más sencillo. Ahora está abierto. Ahora me tendría que dejar compartirlo con todos vosotros. Cierro. Ahora sí me sale. Hay que entrar, salir para ver siempre el vídeo. Bueno. Vamos a ver un caso de bloqueo de 2 contra 2, ¿de acuerdo? Con un desdoblamiento que, por ejemplo, ya hemos hablado antes, ¿no? Vemos en primera... ¿Veis el vídeo, verdad? Vemos primero por dónde está colocado el pivote, la importancia del pivote. Bueno, vamos a ver la acción y después lo hablamos, ¿no? Y gol del pivote. Vale, ¿no? Lo que hemos empezado diciendo, ¿no? Vemos la situación del pivote, como lo tenemos colocado bien abierto, ahí entre 1 y 2, una defensa, lo que nos provoca que se generen muchos espacios en toda la defensa, sobre todo en zonas centrales, ¿no? Con ese pivote bien abierto, ¿de acuerdo? Seguimos con ese desdoblamiento, ¿de acuerdo? Del extremo que hemos dicho, que hemos estado hablando hoy, ¿no? Como ese extremo sale a recibir la pelota, en este caso se está desdoblando con balón, apoyo, ¿de acuerdo? Esto es importante, ¿no? Estamos viendo como una defensa abierta y ese extremo no se va directamente a doble, sino que juega un poquito por fuera, ¿para qué? Para también convertirse en ese apoyo eficaz, del que estábamos hablando, ¿no? Aquí una vez ya ha conseguido ser apoyo, pues inicia un cruce, que también hemos hablado, un simple cruce, pero este simple cruce no tanto para arrastrar, como hemos estado hablando antes, sino para ya orientarse, introducirse hacia doble, ¿de acuerdo? Y como podemos ver, ¿qué hemos generado ya? Ya se ha generado el qué. Se ha generado un 3 contra 3. Hemos visto que este cruce es un cruce corto, simplemente para fijar, ¿de acuerdo? Y hemos visto que tenemos un 3 contra 3 en más de media pista, ¿de acuerdo? Por tanto, 3 contra 3 en más de media pista ya estamos consiguiendo un éxito ofensivo. Vamos a jugar, aunque sea una superioridad numérica, vamos a jugar con muchísimo espacio, una situación de 3 contra 3, ¿no? Y en este caso, pues teniendo el pivote que tenemos, pum, lo que hemos visto ya, situación de 3 contra 3, llega el bloqueo al 2, bloqueo de continuación, bloqueo dinámico, ¿no? Atacamos a punto fuerte de ataque lateral, 2 contra 2 clásico, vemos ahí el stop y la salida a punto fuerte, 2 contra 2 clásico, y cómo se ha generado el espacio
y cómo finaliza en gol, ¿no? Lo vemos de manera rápida, otra vez, como con esa defensa abierta, pivote abierto, desdoblamiento, apoyo del extremo que hemos hablado antes, cruce corto, ¿de acuerdo? Para 3 contra 3, lado contrario, bloqueo dinámico, 2 contra 2, perfecto, ¿de acuerdo? ¿Okay? Hemos visto como aquí se han juntado pues todo lo que hemos hablado un poquito hoy, lo hemos visto en este vídeo, que si el juego de la circulación del jugador, que si ese cruce de una forma más para fijar, ¿no? De fijación, y finalmente ese 2 contra 2, ese bloqueo con muchísimo espacio. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Quitamos el vídeo, pongo el último vídeo, ¿de acuerdo? Y paramos aquí, ¿de acuerdo? Vemos un último vídeo de situaciones, ¿de acuerdo? Más que de situaciones, voy a poner un vídeo de bloqueos, ¿de acuerdo? Para ver diferentes tipos de bloqueos. Nada, lo comparto y lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Vale, vamos aquí. Bueno, vemos el vídeo. Vale, bloqueos en primera línea defensiva. ¿De acuerdo? Ahí se produce el bloqueo, gana la posición, ¿no? Vemos cómo se produce el bloqueo y ante la salida, bloqueo y deslizamiento del pivote, ¿no? El bloqueo llega está bloqueando al tercer defensor, cuarto defensor sale hacia el central, con balón, ¿de acuerdo? Y como ese pivote, pues después del bloqueo, deslizamiento, ¿de acuerdo? Para calidad de pase, que tanto llevamos hablando, calidad de pase y resolvemos, ¿de acuerdo? Perfecto, ¿no? Vemos como esa calidad de pase, siempre que lo hemos puesto en cada diapositiva, pero es muy importante, ¿no? De remarcarlo. ¿Okay? Aquí un bloqueo estático, bueno, llega, no, mejor estático, no dinámico, ¿de acuerdo? Como ese tercer defensor está arriba, ¿de acuerdo? Se produce esa profundidad defensiva, ¿de acuerdo? Y llega ese bloqueo, ¿de acuerdo? Y espacio que se genera, ¿de acuerdo? Lo aprovecha el pivote, calidad de pase del compañero, ¿de acuerdo? Y volvemos a hablar de un 2 para 2, ¿de acuerdo? Estamos hablando aquí de 2 para 2, como pum, genera espacio, calidad de pivote para coger el balón, esa recepción, ¿no? Que podemos trabajar. Hemos visto 2 bloqueos en el centro, vamos a ver bloqueos en zonas exteriores, ¿no? Que también... Sí. Cambio de dirección del lateral, ¿de acuerdo? Simplemente 2 contra 2. Ya tenemos un 2, ¿qué vemos aquí? 2 contra 2. Pivote se coloca en zona exterior. La calidad del 1 contra 1, de ese cambio de dirección, de ese cambio de ritmo del jugador 7, ¿de acuerdo? Pum, y aprovecha el espacio, ¿ok? Y vemos algo muy importante, ¿de acuerdo? Algo muy importante en el juego individual, y algo que yo me gusta remarcar siempre a mis jugadores, desde que sean pequeños, ¿de acuerdo? Desde que sean alevines, aunque no se den cuenta, ¿de acuerdo? Puede finalizar en gol simplemente por ese gesto que hemos visto ahí, esa capacidad de amago de balón, ese amague de pase al extremo. Hemos hecho que el exterior se haya ido con el extremo. Si no hubiera habido ese amago de balón, el extremo casi seguro hubiera cerrado y me puede sacar la falta en ataque, pero gracias a ese amago de balón, ¡pum!, se ha ido, y esa capacidad de 1 contra 1, ¿no? Después del bloqueo exterior, esa calidad técnica con ese amago de balón y conseguir gol, ¿no? Y es algo que yo siempre, aunque sea un gesto técnico, ¿no? Que no lo vamos a exigir obviamente en alevines ni incluso en infantiles, es algo que se tiene que ir trabajando y perfeccionando, pero sí que desde alevines, desde que es pequeñito, mediante juegos o mediante ejercicios les puedes marcar, hazme un amago, y después del amago ya puedes salir en bote o ya puedes salir de la cinta, ¿no? Pero ir introduciendo esos pequeños aspectos técnicos desde bien pequeñines, para que después, pues, un jugador cuando llega a senior, pues domine y tenga esa calidad individual de ese amago, ¿no? Porque gracias a ese amago se ha producido, gracias a parte del bloqueo de ese amago, pues
a lo mejor no se ha producido una falta en ataque, ¿de acuerdo? Importante. Hemos visto ahí que, claro, ese amago de pase como el defensor exterior, pues se lo ha comido, ¿de acuerdo? Veamos último más. Aquí no lo marca, ¿no? Aquí marcado esa capacidad de bloqueo exterior, ¿no? Bueno, un poquito los bloqueos que hemos visto, los 3 bloqueos que hemos visto, bloqueos en el centro, bloqueo exterior y ese juego 2 contra 2 con el bloqueo, ¿de acuerdo? Y poquito más, a las 12:05, ¿de acuerdo? No quiero pasar más, que sea más pesado esto, así que lo vamos a dejar aquí en el bloqueo. Mañana veremos pues pantalla permuta, lo veremos un poquito de manera rápida, ¿no? Al final la pantalla es un tipo, dijésemos que es un tipo de bloqueo, y diremos para qué lo utilizamos, y la permuta que todos conocemos, y después ya iremos para los modelos de juego, los modelos de cómo atacar un 6-0, atacar un 5-1, atacar un 3-3 y viendo situaciones en vídeo, un poquito la teoría, lo que nos dice, lo que nos decimos, y listo, ¿de acuerdo? Para lo de los 6-0, el 6-0 y todo esto que hablaremos, ¿de acuerdo? Ya a ver si lo hacemos un poco participativo. Quiero que, por si queréis ir pensando ya o tal, no quiero que vayáis buscando ni nada, sino simplemente en forma de charla, pues oye, pues antes de yo explicarlo, vamos a decir, oye, quiero que hagamos una tormenta de ideas de decir, oye, una 6-0 entre todos, ¿cómo la atacaríamos? ¿De acuerdo? Y después de cuando todos hagamos un poco de ideas cómo atacamos ese 6-0, pues después ya vemos las ideas que he puesto, ¿de acuerdo? Que obviamente pues algunas escaparán, porque ya lo que dijimos, esto no es ciencia exacta y única, no son matemáticas, sino que hay muchas maneras de resolver un 6-0, muchas maneras de resolver un 5-1 y cada uno tendrá su método para buscar. Habrá unas cosas genéricas, pero después cada uno pues pondrá lo suyo en resolver esas maneras, ¿de acuerdo? Y poco más, ¿de acuerdo? Así que vaya bien esta tarde y nos vemos mañana de 12 a 2, es mañana, creo. ¿De acuerdo? Venga, pues, que vaya bé i nos veiem demà. Gracias, mañana. Chao. Adiós.